Eso sí, reiterarles lo que mencionó el doctor Reader respecto a que prendan su cámara para poder darles yo el pase y sobre todo que sea bastante concreto, porque entenderán con la cantidad de participantes que tenemos el día de hoy, darles la oportunidad desde hoy, ya se acabaría la clase. Voy a tratar de hacer la clase de hoy sobre todo, ya que en esta temática, la clase pasada hablamos un poco acerca de la convención, hablamos acerca del protocolo, pero voy a tratar hoy de centrarme en los canales de acceso y sobre todo hoy sí vamos a desarrollar cuáles son esos criterios que yo siempre les vengo mencionando para que se otorguen la medida de protección, porque ese es el kit para que ustedes luego generen sus recursos de apelación, que es lo que yo he venido siempre, pero en la última parte de la clase ya se nos hace muy corto para poder explicar todo ello. Así que hoy voy a empezar por esa parte. No sé si les parece adecuado para que empezar más bien con la carnecita el día de hoy y luego ya lanzar el tema de las preguntas. Así que hoy voy a compartir el protocolo. Bien, Joel, gracias. Sí, porque se nos hace muy, muy difícil terminar siempre. Y ya yo entiendo que aquí están conectados varios doctores que siempre han venido siguiendo nuestras clases, así que nos van a poder seguir el hilo rápidamente. Bien, igual le voy a hacer, solamente voy a presentar dos diapositivas chiquititas. A ver, vamos a ver aquí. Dos chiquititas nada más para que ustedes puedan... a ver, un segundito, un segundito. Aquí está. A ver, compartir aquí. Aquí estamos. Bien, ya hoy yo no me voy a detener en lo que siempre conversamos, que es lo de la política. Solamente me voy a avanzar. Igual ustedes saben que los que se inscriban a esta sesión van a tener el acceso directo al material que nosotros trabajamos. Ya saben ustedes que en este material hacemos con especial cuidado para que se les sea súper fácil a ustedes. ¿Ya? Así que hoy vamos a empezar por lo que siempre me preguntan, porque la mayoría de sesiones son reiterativas las preguntas. Así que vamos a empezar con esto. Doctores, total atención, por favor, quiero que hoy día, en esta sesión, porque estamos acabando ya casi este diplomado, y como bien dijo Reader, no se van a repetir. Así que hoy quiero cerrar y que ustedes se vayan claros en el tema de este diplomado que se ha armado y se ha estructurado muy bien. A ver, señores, todos atentos. Tenemos, y eso lo vamos a pasar muy rápido, porque entiendo que ustedes ya en esta novena sesión esto lo tienen clarísimo. Si ustedes tienen un caso determinado, ya sea que ustedes son afectados con un caso de violencia o conocen de un caso de violencia, ya sea centro de trabajo, en una escuela, en un centro educativo, en un espacio espacio de trabajo, espacio laboral que había señalado, centro educativo o cualquier espacio de la comunidad, por ejemplo, que ustedes saben o se notician, el vecino, escuchan que está golpeando a una víctima o alguna persona que estaría generando maltrato a un adulto mayor, por ejemplo. Cualquier hecho que ustedes se anoticen. Ustedes se ponen en la situación, ¿me involucro o no me involucro? ¿Puedo generar una denuncia anónima ante el Centro de Emergencia Mujer, por ejemplo? Es algo que siempre me preguntan, doctora, yo conozco un caso, pero tengo miedo a la represalia que se me pueda hacer porque mi vecino es parte incluso de una banda o de un grupo de delincuentes o veo que está en malas andadas. Bueno, ¿se puede denunciar anónimamente? Doctora, yo quisiera que el Centro de Emergencia Mujer haga una visita inopinada a mi vecino y que pueda verificar las condiciones en las que está viviendo estas personas o las víctimas. A ver, señores, si usted se entera de un caso, usted puede acudir a estas, aquí pueden ver en la diapositiva, no sé si se logra ver, Policía Nacional del Perú, puede ir al Ministerio Público, puede ir de manera directa también al Poder Judicial. ¿Quiénes acuden? Los que conocen de un hecho o los que se sienten afectados. Yo siento que hoy he tenido una discusión, he tenido una pelea, he tenido una situación en la que mi expareja ha venido, ha forzado la puerta, me ha agredido, me ha insultado, ha retirado a mis hijos de manera violenta. Entonces, yo me siento víctima de violencia, sea física, psicológica, sexual. Hay otros tipos de violencia que ya lo vamos a ver un poquitito más adelante.
Entonces usted puede utilizar estos canales. Adicional a estos canales, señores, pueden ir al Centro de Emergencia Mujer de manera directa. Ojo, en las comisarías existen algunos centros de emergencia mujer que funcionan dentro de la comisaría. Hay otros centros de emergencia mujer que no funcionan dentro de la comisaría, sino en lugares contiguos o cercanos a las comisarías. Doctora, ¿y si quiero llamar a la línea 100, no me quiero identificar, voy a llamar nada más y voy a decir, señores, vayan? ¿Puedo hacerlo? Claro que sí, señores. Incluso no solo la línea 100. Usted al Ministerio Público puede hacer una noticia crímenes, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Un noticiamiento guardando la reserva del caso de quién es. Yo he llegado a tener casos que he resuelto en mi juzgado a partir de esa noticia, que se hace incluso en un centro de emergencia mujer, dicen, se hace incluso una esquelita donde llena la persona, no se identifica y dice la situación o los hechos que considera que son violentos y que están sucediendo en tal lugar. Entonces, ¿qué hace el centro de emergencia mujer? Hace una visita inopinada a ese espacio de violencia y hace un informe, y luego ese informe lo deriva a la policía y también lo presenta de manera directa al Poder Judicial. Entonces, ¿cuál es la idea? Y aquí lo voy a rayar, a ver, no sé si se me permite rayar acá. ¿Cuál es la idea? Es que llegue o logre llegarse aquí, miren, al Poder Judicial. Entonces, ¿cómo llego, doctor, al Poder Judicial? ¿Cuáles son los canales que puedo utilizar, por ejemplo, no? Aquí vamos a ver si se nos sale este jueguito. Entonces, para que llegue al Poder Judicial, imaginemos aquí, voy a poder ir de manera, en este caso, a partir de la Policía Nacional, que la policía, recuerden ustedes, ante el hecho de violencia, la policía, señores, inmediatamente pone en conocimiento al juzgado de familia y al mismo tiempo pone de conocimiento a la fiscalía o al fiscal de turno. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en este momento yo llamo y digo que hay un hecho de violencia que está pasando aquí, en este edificio. Viene la policía y puede ser que incluso a través de la flagrancia, que ustedes ya en el ámbito penal lo manejan mucho mejor que yo, a partir de la flagrancia, ya sea por violencia física, por violencia psicológica, por violencia sexual o por cualquier otro tipo de violencia, llega el efectivo policial y dice, hay flagrancia. Acá justamente está la señora en su cama y hemos encontrado al agresor con, no sé, con algún objeto o según las características que dice la señora, él sería el supuesto agresor. Lo trasladan hacia la comisaría y en la comisaría le hacen la pregunta del millón. ¿Desea guardar silencio o va a declarar? Todos, en su mayoría, cuando notician ahí mismo al defensor público, el defensor le dice, guarda silencio, en la mayoría de casos. Pero ¿cómo contrarrestamos nosotros como Poder Judicial esa situación? Cuando ya este señor denunciado se encuentra en la carceleta, imaginemos, o se encuentra en la comisaría, en el espacio que se habilita, puede ser que el fiscal diga que sí, efectivamente ha habido flagrancia y después puede ser que diga, bueno, no tuvimos mayor documento a la vista, mayor probatorio, que quede en libertad. ¿Qué pasa en ese tiempo que el señor está privado o la persona denunciada está privada de su libertad? Pasa que en ese tiempo puede ser que sea coincidente con que el juzgado de familia de la subespecialidad de violencia pueda emitir la medida de protección. Sería todo correctísimo y ayudaría mucho al sistema judicial que el juzgado de familia, mientras que dura ese proceso, ya emita su medida de protección. Obviamente, teniendo en contacto o teniendo a la vista la declaración de la víctima, algunos otros medios probatorios que se anexen, actuaciones judiciales, actuaciones policiales, como por ejemplo que el Centro de Emergencia Mujer haya realizado algún informe social, algún informe psicológico, que haya participado el equipo multidisciplinario, importante. Y yo según eso, o en este caso el juez según eso, puede evaluar si se emite o no una medida de protección. Pero ¿cuál es la importancia de reaccionar de manera rápida ante situaciones, por ejemplo, que se han dado flagrancias delictivas? La importancia para la víctima, sobre todo, es que, señores, el gran problema, y eso es algo que ustedes me preguntan mucho, es, doctora, ¿por qué no están funcionando las medidas de protección? ¿Saben por qué no funcionan? Porque es una medida de protección que se contiene en un papel. ¿Cuál es el plus que se puede dar a nivel de que se cumpla la medida de protección?
Señores, lo importante aquí, y yo siempre digo, y recuerdo el caso de John Kelly para que ustedes más o menos vean hasta dónde podemos llegar en una situación de violencia familiar. Este señor sigue con prisión preventiva. Entonces, obviamente es un caso mediático, eso es innegable, pero para que se le dé la importancia, señores, al caso de violencia. O sea, a veces me dicen, doctora, el tema de violencia es intrascendente, no hay incluso abogados especializados en violencia. No, señores, hay que tener especialización porque sus patrocinados pueden terminar en la cárcel. ¿Y por qué pasa eso, doctora? Si el caso del juez de familia puede evitar que él se vaya a la cárcel. No, señores, no confundamos. La importancia justamente, como les digo, es que en ese espacio de tiempo que el señor se encuentra, o el denunciado, o la denunciada, porque puede ser mujer, se encuentra en la carceleta, se le notifique la medida de protección que se emite. Miren ustedes, si el señor sale de la carceleta, o el denunciado, perdón, con su medida de protección notificada, que obviamente es a favor de la víctima, pero en contra de él, y él en una segunda oportunidad vuelve a realizar un hecho de violencia, ya sea física o psicológica o cualquier otro tipo de violencia, o sea, es decir, incumple el mandato de medida de protección que decía bajo apercibimiento. Señores, otra pregunta aquí cuando a mí me dicen, doctora, pero yo he visto muchos casos en los que vuelven a hacer el hecho de violencia y no les pasa nada. ¿Por qué? Porque se olvidaron de efectivizar el apercibimiento que se mantuvo en la resolución 1, ¿verdad? Si en la resolución 1 o en la resolución que emite la juez, o sea, puede ser 1, 2, 3, pero fue el auto final en el que emitió la medida de protección, pero no consignó el apercibimiento, ahí sí va a haber problemas. Porque cuando la persona vuelva a hacerlo y no hay un apercibimiento de el delito de ¿qué? De desobediencia a la autoridad. Desobediencia a la autoridad por el incumplimiento de la medida que decía, estás prohibido de agredir delante de los hijos, por ejemplo, estás prohibido de ingerir bebidas alcohólicas y llegar a tu casa en ese espacio y generar violencia a tus hijos, o la medida, cómo se ha desarrollado. Entonces, retomemos. Nos quedamos en el que el señor o el denunciado se encontraba en la carceleta y se le notifica con la medida de protección. Un plus, ¿verdad? Porque sale de la carceleta, pese a que no quiso dar su declaración, pero él ya tiene su prohibición notificada. Y si él vuelve a hacerlo, ahí sí, la fiscalía, cuando va a iniciar para ese proceso de desobediencia, lo primero que te va a pedir al juzgado es, pásame las copias, los cargos, si es que él está correctamente notificado. Y ahí es el problema que está pasando. ¿Por qué? Porque si yo espero de que el señor salga, o el denunciado nuevamente, perdón, sale de la carceleta, ¿cómo lo ubico luego para notificarlo? Ustedes me dirán, doctora, pero lo notifica con ficha de reniega. Claro. Señores, pero ustedes saben que la realidad en el Perú, respecto a la dirección que consignas en tu ficha de RENIEC, es la dirección en la que tú habitas necesariamente, sobre todo en aquellos lugares de alto tránsito o de alta migración por temas laborales, en la zona en la que yo laboro. Es una zona donde hay muchas empresas agroindustriales, entonces hay mucha migración. Y el incremento del índice de violencia se está dando justamente por estos movimientos de personas que migran y que no tienen una zona determinada de vivienda, que alquilan cuartos, que es la realidad en el país, y cuando la notificación llega a ese cuarto que están alquilando, porque, por ejemplo, la denunciante precisa o el denunciante precisa como dirección domiciliaria del denunciado, consigna el lugar donde estaba viviendo con ella, pero ya no está viviendo con ella, o consigna la dirección de la casa de sus padres, o la dirección de otro cuarto que ha tomado conocimiento que vive, pero cuando el notificador llega, encima, complicado operar y tratar de darle operatividad, porque muchas veces el notificador no llega a esa zona porque no hay una numeración específica. Sobre todo yo me centro en los casos que son de provincia. En los casos que son de capital, por decir así, no hay mucho problema porque son urbanas, pero cuando estamos hablando de zonas que no son urbanas y que las direcciones incluso se le dificulta el notificador llegar, nos generan envío de razones que al final no van a dar efectividad porque el denunciado nunca tomó conocimiento de que se le tiene esa prohibición. Y puede volver a cometer un nuevo hecho y así podemos estar en varias situaciones de hechos de violencia y al final nunca llegan a pasar
respecto a ese tamiz de desobediencia a la autoridad. Entonces, una de las problemáticas es eso, porque lograr que esa medida se cumpla y sobre todo lograr que el denunciado tenga un cierto miedo de volver a realizar es irnos al ámbito penal. Porque dentro del ámbito de protección, señores, es verdad, y asumo cuando me dicen, doctora, pero dentro del ámbito de protección en realidad, ¿cómo puedo lograr que este señor deje de hacer o deje de golpear, deje de insultar, deje de acosar, o en este caso este hijo mayor a su madre, la deje de mortificar, de agredir psicológicamente? O esta relación de peleas entre hermanos que viven dentro del mismo hogar, en el que uno de los integrantes puede tener alguna discapacidad, por ejemplo, y que se está viendo afectado. Entonces, señores, recordemos, y aquí les voy a poner esta diapositiva rapidito, para que ustedes tengan claro. En el tema de violencia, a veces nos confundimos y pensamos que el tema de violencia es un tema penal. Señores, el tema de violencia familiar, el texto único ordenado de la ley 30364, que es el que está vigente a partir del año 2020, recuerden ustedes, nos establecen dos ámbitos. ¿Los jueces de violencia son jueces penales o son jueces de familia? Ustedes que ya manejan el tema. Son jueces de la subespecialidad de violencia que pertenecen a los juzgados de familia. Entonces, señores, cuando a veces, y todavía me hacen preguntas y me dicen, doctora, ¿pero por qué no se le llevó a la cárcel? Porque en el ámbito de protección no se va a determinar ningún tipo de sanción. La sanción se dispone en el ámbito penal. Entonces, doctora, ¿para qué existe el ámbito de protección? No me sirve para nada como víctima. No, señores, sí le sirve. ¿Sabe por qué? Porque usted, a través del incumplimiento de la medida, usted lo envía directamente al ámbito penal y el quantum de la pena por desobediencia es un quantum que puede darse o puede llegar a darse una prisión preventiva. Así que esa es para nosotros, digo, la cúspide, llegar a eso. Y doctora, ¿cómo llego a eso? Tengo que lograr actuar de manera rápida, pues, para que notifique la medida y para que el denunciado conste de que sí, él está totalmente notificado del apercibimiento que se le da en esa resolución. Bien, entonces, el texto único ordenado plantea dos ámbitos: el ámbito de tutela, que es el ámbito de protección, y el ámbito de sanción, que es el ámbito penal, o puede ser también a nivel de una falta, ¿no?, de acuerdo al quantum de esto, y puede ser que se vea a nivel después de paz de trabajo. Pero ustedes no olviden algo, señores. Cuando se recibe, ustedes no sé si lo logran ver acá, en esta parte, voy a resaltarlo, aquí. Bueno, aquí estoy resaltando esta partecita, en verdadcito. Recibida la denuncia policial, que es el primer, imaginemos que a partir de eso se activó. El efectivo policial, señores, y ustedes deben exigir si son abogados de las víctimas, que no son centro de emergencia mujer, porque el centro sabe que tiene que hacer esto, pero tiene que exigir prácticamente, porque a veces los policías no lo hacen, que se remita de manera inmediata, tanto al juzgado de familia como a la fiscalía penal. A los dos tiene que ser. Y he visto casos en los que dicen, doctora, pero si va a ir primero al juzgado de familia, después que usted dicte su medida de protección, le pasa copias a la fiscalía penal. No. El efectivo policial, con sus actuados policiales, con su denuncia y sus actuaciones, sus oficios, por ejemplo, el Instituto Médico Legal, sus oficios que ha hecho a que se realice una pericia psicológica, todos esos oficios que él envía y le da a la víctima, ojo, porque aquí también tenemos que tener claro, la policía es el que le remite los oficios para que la víctima vaya, sino que muchas veces no le explica. Y la víctima se va con su oficio. He tenido casos en los que me han dicho, doctora, tengo el oficio, pero el policía no me dijo para qué era. Y yo ahí lo tengo el oficio, o sea, no se acercó a medicina legal o no se acercó a el Instituto de Medicina, en este caso, para que le hagan la pericia psicológica. Importante, porque eso va a servir para el ámbito penal. Doctora, ¿y para el ámbito de protección no sirve? Claro que sí, pero doctores, recuerden algo, el texto único ordenado nos habilita a los que trabajamos en el espacio de protección, que es este espacio. Yo quiero poner otro colorcito, a ver.
en este espacio, en este espacio que dice juzgado de familia, acá está. En el juzgado de familia, doctores, nosotros vemos protección, no vemos sanción. Y para protección, doctora, ¿qué necesito? Usted necesita una denuncia, ya sea de manera verbal, sea de manera escrita, ya sea por medios electrónicos, también hay, a veces lo hacen por partes electrónicas, pero necesito analizar esa denuncia y puedo ver si es que tiene, por ejemplo, ficha de valoración de riesgo, más o menos en qué nivel de riesgo se encuentra y qué tan rápida tiene que ser mi actuación, de acuerdo al nivel de riesgo. Ojo, y según eso yo podré disponer incluso alguna actuación adicional para yo luego tener indicio razonable, no se olviden de esa palabra, indicio razonable, de que se configura un hecho violento y a partir de eso dicto una medida de protección. Entonces, doctora, ¿significa que no todas las denuncias que se insertan van a dar como consecuencia una medida de protección? Claro que no. No todas las denuncias que se insertan van a tener una respuesta como una medida de protección. Puede ser que se pueda dar algún supuesto en el que no se otorgue la medida de protección, claro que sí. Cuando, por ejemplo, está fuera del ámbito de protección, que es el artículo 7 del texto único, el inciso A y B. Literal A y B. No se encuentra dentro de esos dos supuestos, entonces no se otorga la medida de protección. Perfecto. Entonces, ya saben ustedes, el texto único nos plantea dos vías, el ámbito de sanción y el ámbito de protección. Los jueces de familia, con la subespecialidad de violencia, vemos el ámbito de protección. Significa emitir medidas de protección y medidas cautelares. Doctora, ¿qué tipo de medidas cautelares usted emite cuando emite una medida? Vamos a ponerlas acá. Aquí las tenemos, creo. El juez de familia emite tanto la medida de protección como las medidas cautelares. Aquí está. Dentro de las más usadas, ¿cuáles son las medidas de protección más usadas primero? Las más usadas de las medidas de protección son el retiro de la persona agresora del domicilio, el impedimento o acercamiento o proximidad de la víctima, el tratamiento psicológico, el tratamiento reeducativo terapéutico, la prohibición de la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a sus hijos. Se puede dar un albergaje a la víctima cuando no tiene dónde vivir o pasar la noche. La prohibición de tenencia y porte de armas al denunciado cuando es una persona que tiene, o sea, en el sistema se advierte que él tiene uso de porte de armas. Prohibición de comunicarse también. Ahora, señores, esto son medidas genéricas. Estas medidas, en el caso la víctima tenga hijos, el juez está obligado a precisar. Porque, ¿qué pasa? Si yo dicto prohibición de comunicación, imaginemos en esta que está con rosado. Si yo dicto prohibición de comunicación y el denunciado tiene una hija de 2 años, la víctima con el denunciado tiene una hija de 2 años, pero yo ya brindé prohibición de comunicación de la víctima por una violencia psicológica. ¿Acaso no estaría afectando de manera directa también a la hija? Porque la hija vive con la señora víctima. Y si yo prohíbo la comunicación del padre con la madre, entonces ¿cómo se va a comunicar con su hija? ¿O acaso la hija va a esperarlo en la esquina para poder ir a pasear con su papá? ¿O va a coger el equipo celular directamente la hija, tiene un número a su nombre y puede llamarlo al papá las veces que ella quiera? Señores, eso no va a suceder cuando tenemos hijos menores de edad, que es difícil o la dificultad incrementa, por eso se tendrá que ver el caso en concreto, de que pueda tener una comunicación directa sin tener comunicación con la madre, sin precisar en qué momento, en qué ratos tienen que utilizar el WhatsApp para al menos decir ya voy a recoger a mi hija. Entonces, esas situaciones nos da espacios a nosotros como abogados de poder apelar estas decisiones. Si el juez no se detuvo a analizar el caso en concreto respecto a que habían hijos que no podían tener una comunicación directa con el padre y que estarían siendo sujetos pasivos de una violencia también porque ellos tienen el derecho de tener comunicación con ambos progenitores, y que hay una medida de protección que recae en la víctima, no significa que por ende también va a recaer en los hijos. Cuando no se hace ese análisis, ahí tienen ustedes un primer punto para que ustedes apelen esa medida. Ahora, diferente caso es que se ha dado una situación de violencia en presencia de los niños
y que el juez determine de que esa presencia o comunicación sea suspendida también respecto del padre por generar un riesgo altísimo, un riesgo muy grave en los hijos. Situación, señores, que valgan verdades, sería pues una situación que haya habido agresión física también o a la madre tal vez delante de los hijos, ¿no? Porque si no, no habría justificación alguna, más aún si ustedes hacen una comparación o lo relacionan con la variación con el tema de la tenencia compartida, en el que claramente se establece de que ambos progenitores tienen el derecho y la obligación de tener comunicación con sus hijos. Incluso en la modificación que se dio al Código del Niño Adolescente sobre este espacio de la tenencia compartida, se dice que se agotará incluso en el espacio de que se prohíbe, por ejemplo, el acercamiento físico, pero no tiene por qué prohibirse la conexión a través de canales virtuales, como por ejemplo las videollamadas, la comunicación por WhatsApp, la comunicación telefónica. Entonces, la intención actualmente es de que sí existe ese contacto con el progenitor. Y recordemos que no podemos utilizar como justificación, no, es que yo tengo una medida de protección a mi favor y por eso tú no vas a ver a mi hijo. Porque yo soy víctima y tú no lo puedes ver, porque tú eres denunciado. Señores, recuerden que en el ámbito de protección, el denunciado sigue siendo denunciado hasta que no exista una sentencia penal en la que diga que este señor es culpable o es el agresor como tal. Mientras tanto, sigue siendo denunciado. Entonces, ojo aquí, mucho ojo ustedes cuando piden su apelación de su medida de protección. Esos son los puntos más importantes y eso sí es justificación. Sobre todo ustedes ahí pueden insertar el tema de la afectación que se le puede dar a este niño, niña o adolescente con una decisión judicial que estaría prohibiendo el contacto del padre de manera indirecta con su hijo a través de un efecto de una medida de protección que no tuvo en cuenta este abordaje integral y sobre todo de que existían menores de edad en imposibilidad de tener una comunicación directa con sus padres. Bien ahí, así que siempre yo termino las exposiciones con eso, pero quiero esta vez empezar con ello para que ustedes lo tengan claro, ustedes que están litigando en este espacio, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de que hay hijos menores de edad, sobre todo que en los casos de violencia, señores, el índice de violencia que se ha generado, o de denuncias, perdón, sobre todo, por ejemplo, por obstrucción al régimen de visitas. Y esa es una pregunta que siempre me hacen y me dicen, doctora, por obstrucción al régimen de visitas, ¿puedo denunciar violencia familiar? Es decir, el día de hoy me tocó la visita del padre al hijo, imaginemos, y la señora no impidió que vea a mi hijo porque dice que está ocupado. Me ha dicho que venga mañana, pero mañana yo he retornado, y justo doctora, mañana es su cumpleaños, y él me dice que no, que está durmiendo, no puede salir. Y al tercer día he vuelto a ir y me dice, no, porque tiene que ir hoy día al cumpleaños de un sobrinito y no va a poder ir. Y así me tiene todo el tiempo y no logro ver a mi hijo. ¿Eso qué es, señores? Obstrucción al régimen de visitas. Doctora, mi pregunta es, ¿sigue una obstrucción al régimen de visitas? ¿Puedo denunciar violencia familiar? En este caso, bajo la modalidad de violencia psicológica, que estaría recayendo a mi hijo por el no contacto con el progenitor. A ver, señores, en el tema estrictamente literal no existe, pero si usted puede darle forma a esa situación, esa obstrucción como forma de violencia, que sería poner en riesgo la integridad emocional, la integridad física de un niño, niña, adolescente, pues entonces, señores, lo más recomendable es que usted acuda a un centro de emergencia mujer y que le puedan hacer una evaluación psicológica a este niño respecto a esa afectación que le estaría dando por no tener contacto con su padre, con su madre o con su padre, dependiendo. Esa es una pregunta que se hizo el Poder Judicial, señores. Miren ustedes, les dejo acá el team. Ustedes pueden anotar. Tienen aquí el pleno jurisdiccional que se dio en el 2021, seguimos esperando el del 2022, espero que ya se dé en este inicio de 2023, sobre un tema muy importante. Miren, ¿será procedente analizar, vamos a agrandarlo un poquito, pregunta 3 de este pleno, atentos por favor, doctores, porque esto que les estoy informando es bastante importante, ustedes sobre todo, que siempre me piden, doctora, las herramientas para poder apelar mi medida de protección. Y para que no porque hay unos abogados que dicen, ya, ¿para qué voy a apelar si lo van a confirmar? No, señores, no es así. El pleno jurisdiccional del 2021, finales, donde se establece esa procedencia, miren ustedes,
¿Será procedente o no dictar una medida cautelar, incluso en este caso, no medida de protección, sino una medida cautelar? Porque si llego, oiga, doctora, no me dejan ver a mi hijo. Esa obstrucción que hace la madre está afectando a mi hijo de manera psicológica. Yo tengo un informe que me ha hecho el Centro de Emergencia Mujer. Adicional, doctora, tengo un informe del colegio, donde la tutora me dice que mi hijo todos los días no quiere comer, no participa, y siempre dice que quiere ver a su papá, que por favor quiere ver a su papá, y no le dejan ver a su papá. Doctora, en este caso, ¿qué hago? Yo quiero, adicional de eso, que estoy denunciando la violencia, quiero que me dé la medida cautelar de tenencia provisional. Miren ustedes, ¿cómo inserta? Pese a que puede ser que ya existía un proceso de tenencia, puede ser que ya existía una conciliación incluso de tenencia, claro, antes de las reglas de la tenencia compartida. O puede ser que todavía no se gesta ningún proceso, pero ya está pidiendo la medida cautelar de tenencia compartida. Entonces la pregunta es, ¿puede hacerlo? ¿Puede hacerlo ante un juzgado de violencia o tendrá que hacerlo ante un juzgado de familia, un juzgado ordinario, donde en ese juzgado se estaba ventilando el proceso inicial? Miren, recuerden ustedes que en esos espacios del derecho de familia, donde en realidad todo es flexible, donde las reglas civilistas, señores, tenemos que retirarlas ya de este chip, y si usted utiliza convencionalidad, y que si usted utiliza los mismos principios convencionales que están en el texto único ordenado de la ley 30.13.4, va a ser procedente que en el ámbito de violencia familiar, ante el juez especializado de violencia, usted pueda solicitarlo y que incluso el juez lo pueda darle una tenencia provisional temporal. Claro que sí. Porque el juez de violencia, ¿qué analizaría? ¿Hay una situación que pone en peligro la integridad del niño? Claro. Tengo el informe del SEM. Tengo el informe incluso de la profesora, de la tutora, de la psicóloga del colegio. ¿Hay una situación de riesgo inminente? Claro que sí. Entonces yo puedo decidir de que se permita y que incluso bajo apercibimiento de generar la desobediencia a la autoridad de la madre, de no permitir el contacto con el padre. Ahora, doctora, pero ahí no sería muy arriesgado, ¿no sería mejor que usted pida un informe psicológico multidisciplinario, tal vez a su propio equipo? Claro que sí. Va a depender, señores, mucho el caso en concreto. El juez puede ser, bueno, tengo un informe del colegio, pero ¿qué pasa si ese informe no me es tan consistente, ¿no? Doctora, ¿podrá hacer incluso una entrevista con el niño? Claro que puedes pedir una entrevista con el niño o niña adolescente. Y tendré que utilizar la estrategia para poder llegar a este niño o niña adolescente. Y qué importante echar mano de este protocolo, miren ustedes. Yo por eso les digo, doctores, este material a todos los que se conectan el día de hoy, a todos los que se matriculan, van a poder tener acceso a este material que, créanme, les va a servir muchísimo. Señores, aquí ustedes tienen Directiva 020-2022, emitida el año pasado, evaluación del interés superior del niño en los informes de los equipos multidisciplinarios. Doctora, y eso no es solamente para familia, señores, para todo evaluación donde participe un niño o niña adolescente, tiene que seguir este formato, tiene que seguir este protocolo. O sea, a mí no me van a presentar cualquier informe, no, señores. Si van a hacer una evaluación del interés superior del niño en un proceso judicial en el que participa justamente este grupo vulnerable, entonces ya el Poder Judicial sacó una directiva. Madurez, autonomía progresiva, condición de vulnerabilidad, claro que sí, tengo que analizarlo para poder obtener información respecto de estos niños. Entonces, esta directiva les va a servir. Hoy no vamos a desarrollarla muy a fondo porque quiero no avanzar mucho y no perdernos en el espacio. Entonces, sigamos. Ya saben ustedes que cuando tengamos una medida de protección y existe esta prohibición de comunicación, de acercamiento, respecto al denunciado, se tiene que evaluar el contexto familiar. Si es una persona, la víctima no es lo mismo que usted genere una prohibición de acercamiento respecto al ex enamorado o al ex conviviente con el que no tuvo hijos, a que genere esa misma prohibición de una mujer que ha salido del ciclo de violencia o de un hombre que ha salido de ese espacio, pero que tienen hijos en común y que son hijos menores de edad. Incluso el nivel, porque diferente es que tuviese un hijo de 14, 13 años, donde yo le digo, bueno, acá no hay ningún problema, yo igual voy a decidir el alejamiento y, pero mi hijo, pero señor, tiene 14 años, su hijo puede llamarlo por teléfono, es más, tiene un equipo celular, yo he entrevistado al chico y el niño dice, el adolescente dice, sí, yo converso todos los días con mi papá.
Si él va a venir a sacarme al fútbol o irme a sacar al bar, me llama directamente, no tiene por qué venir a ver a mi mamá, no tiene por qué, es más, doctora, que no lo llame a ella porque siempre pelean y eso a mí me tiene nervioso. Ah, señores, estoy tomando en cuenta el principio aquí de madurez, de autodeterminación del niño mío adolescente, que me permite y que está recogido en este manual. Por eso les digo, se tiene que evaluar en específico, pero si este juez que emite la medida de protección no toma en cuenta eso, obviamente puede resultar bastante perjudicial para aquellos progenitores que a partir de una medida de protección van a ver afectado su derecho de tener contacto con sus hijos, señores. E incluso, miren ustedes, a partir de las reglas de la familia extendida, y de eso, señores, yo les inserté ya en algunas clases anteriores respecto al proceso de alimentos, y a veces me dicen, doctora, pero eso está muy lejos. No, son las nuevas tendencias. Y nosotros como abogados tenemos que darle solución a nuestros patrocinados. Porque si mañana llega su patrocinado y le dice, doctora, no me deja ver ahora, ya, bueno, yo he tenido una relación de convivencia, no hemos tenido hijos en común, pero yo he criado he criado 7 años, por 8 años, a su hijo de su primer compromiso. El primer compromiso falleció o el papá nunca le dio ni un sol. Yo lo he criado, él se ha acostumbrado conmigo, he generado una relación socioafectiva con este niño. Y ahora con la medida de protección, que todavía no me han declarado a mí culpable de ningún delito, sino que me han dado una medida de protección a favor de ella y en contra mía, porque la relación se terminó, pero el niño sufre porque a mí me ha visto como padre todo este tiempo, porque yo para él soy su padre. Se ha generado una situación socioafectiva. ¿No tiene derecho este niño a ver a este señor? O sea, trabajaremos como, oye, no es tu padre, medida de protección nunca más, que no se acerque, si no son tus hijos. Y no se generan vínculos. Queremos, por un lado, equiparar derechos en el tema de la convivencia, queremos, por un lado, equiparar derechos a los hijos matrimoniales, a los hijos no matrimoniales, y por otro lado, cuando se dan en contra, ahí sí, no son tus hijos, ¿para qué te acercas? No tendrías por qué, no son tus hijos. No son tus hijos, pero ¿quién los crió? O el niño con quién se identifica, ¿verdad? Y por eso hay una sentencia importante, que no sé si esta sí le he consignado acá, que es el abogado de oficio, bueno, siempre les comento a ustedes, sobre el tema de la relación socioafectiva. La pueden encontrar, ahorita les mando el link. Y también, miren, emitimos medidas cautelares. Ustedes me dirán, doctor, ¿y qué medidas cautelares emite? Señores, miren, dentro de las más conocidas, las medidas cautelares más conocidas que emitimos, ya estamos 21 y 48, miren, y empecé por la parte final y ya estamos 9 y 48, Dios. Medidas cautelares. ¿Qué puedo hacer? Puedo pedir el inventario de bienes. Doctora, ¿para qué el inventario de bienes? Señores, ¿qué pasa cuando la relación se termina? Esta persona, y sobre todo acá, señores, más beneficio para la denunciante es para el denunciado también. Si usted es abogado del denunciado, señor, exige su inventario. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que se dicta la medida de alejamiento o incluso la medida de retiro. ¿Y qué pasa si el señor en la casa tenía sus herramientas de trabajo? Se dedicaba a cortar madera, era carpintero, por ejemplo, era gasitero, un oficio en el que tenía su herramienta. Tuve un caso, por ejemplo, que él tenía una máquina que asentaba terrenos de cultivo y se quedó todo eso en la casa y como tenía la medida, la señora decía, no, no te me acerques y por ende tampoco a las herramientas. Ella lo había alquilado a otra persona y el señor no tenía literal ni para comer porque vivía de eso. Y aparte de eso todavía lo denuncian y piden asignación anticipada de alimentos. Entonces, ¿y cómo pago? Si mi herramienta de trabajo se quedó en esa casa, ¿qué hago en ese caso? Y doctor, encima se me pasó el plazo para apelar. Entonces, ahorita no puedo hacer yo mucho porque no tengo cómo mantenerme, encima tengo ahorita una sesión de alimentos que tengo que pagar y mi herramienta de trabajo más mi maquinaria se quedó ahí, solamente teníamos una casa, que será esa, no tengo otra. ¿De dónde voy a sacar para pagar mi cuarto? Voy a buscar trabajo, sí, pero no voy a poder atenderlo de manera directa. ¿Esta persona no tiene derechos? Claro que sí. Más aún si somos etapa de protección, ojo, nosotros no somos etapa de sanción. O sea, este señor es denunciado, no es agresor todavía. ¿Que agresor quién lo va a determinar? La justicia penal, ¿verdad? O sea, y si no fuese,
Difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué exijo yo a la juez? Ahí sí usted fundamenta nuevamente para su apelación. No se tomó en cuenta lo siguiente. No se tomó en cuenta en esa medida de protección de un retiro sin mínimamente establecer las condiciones. Por ejemplo, hay ciertos bienes que generan el sustento de la familia. Por eso se le tiene que preguntar a la víctima. Señora, ya, ¿el denunciado en qué trabaja? ¿Usted en qué trabaja? No, yo me dedico en mi casa. El denunciado que trabaja tiene un camión. Y con el tenemos un camioncito, puede ser que tenemos un camioncito y él lo maneja y con eso. Pero es una persona violenta, etc, etc, etc. Ya, perfecto. Entonces a mí tiene que darme una idea de que si tienen un solo ingreso, que es el tema del camión, habrá que ellos llegar a un acuerdo, si primero lo quieren hacer de manera de acuerdo, y si no, ya luego el juez podrá también ver cómo se va a mantener ese sustento de la familia. Porque tampoco se trata de afectar al máximo al denunciado, porque si no, ¿cómo luego va a poder cumplir con sus obligaciones? Tuve un caso también, por ejemplo, de un señor que manejaba una combi y la combi se quedó ahí en la casa. Incluso los papeles también, el SOA de esto, y no le daba, ¿no? Le decía, no, no te me acercas, si te me acercas, ahorita incumplimiento de la medida y puede terminar nuevamente en la cárcel. Recuerden, John Kelvin, caso emblemático. Entonces, ¿qué hago en esos casos? Señores, yo siempre les recomiendo a los denunciados, cuando pasen ese tipo de casos, si no se tomó en cuenta en la medida de protección, pueden acudir al juzgado. Los juzgados no se pueden negar los jueces a atenderlos. No es que solamente atiendo víctimas. Claro que puedo tener una entrevista con la juez o con el juez. Pero se me pasó mi plazo para apelar. No importa. Recuerden ustedes que la violencia es constante, es cíclica y también es variante. Entonces, el episodio bajo el que usted decidió puede cambiar al día siguiente, al mes siguiente, y sobre eso, a partir de otro principio importantísimo, que es el principio de supervisión de las medidas de protección, se puede generar un nuevo contacto sobre ese nuevo hecho o sobre ese mismo hecho, si es que se incrementó el riesgo, bajó el riesgo, y sobre eso puedo tomar una nueva decisión. Claro que sí. Me faculta la 3364. No solamente que el superior en apelación va a revisarlo, sino que la misma juez puede dejar sin efecto la medida o puede establecer una medida menos gravosa. Eso lo permite el texto único ordenado. Usted lo puede hacer ante el mismo juez. Entonces, eso también es un dato que a veces no se maneja muy bien y que los abogados se cierran y dicen, no, ya te pasó tu plazo de apelación, ya estás, oleo y sacramentado. Pero, doctor, yo he conversado con la víctima y con mi esposa, y en realidad ella dijo hechos falsos y estamos queriendo mejorar incluso, ¿no? Para que no pasen ese tipo de situaciones, estamos yendo al psicólogo, estamos acudiendo en la disposición que dijo la doctora de acudir a la terapia psicológica. El tema del retiro fue una medida muy alta y que ahora estamos tratando de superar. ¿Puedo hacerle de conocimiento eso a la juez? ¿De cómo ha evolucionado la relación? Claro que sí. Claro que sí. Y puede ser que el juez determine que el riesgo ha disminuido, que el riesgo ya no es tan gravoso. No esperarme solamente que la fiscalía archive el caso, porque efectivamente en este tipo de situaciones donde ya prácticamente la pareja ha tratado de abordar de otra manera el caso, ojo, no se puede retirar la denuncia, no se puede archivar los casos, eso sí, no, pero lo que sí pasa muchas veces es que la fiscalía, cuando no tiene mayor material o la víctima no acudió, por ejemplo, al médico legista, o la víctima no acudió a hacerse la pericia psicológica, o incluso se hicieron algunos informes, pero luego ella no accedió a tener mayor contacto con la fiscalía, no hay mayor sustento. Y eso se cae, ese proceso se cae. Para el ámbito penal. Entonces, ¿qué hacen ellos a nivel penal? Pueden determinar absolviendo cuando ya está a nivel de justicia penal, o a nivel de fiscalía también cierran el caso. Y eso me ponen en conocimiento a mí como juez. Pero eso no significa que yo estoy obligada a hacer caso a lo que ellos me dicen. Porque ya hemos conversado en la clase pasada también de que las medidas de protección, las medidas cautelares, no tienen fecha de caducidad y no tienen fecha de prescripción. Van a mantenerse vigentes. Doctora, ¿hasta cuándo se van a mantener vigentes? Pero creo que está por acá. La vigencia de las medidas de protección, que es otra pregunta que siempre me hacen, porque se confundan mucho con la ley anterior.
La ley anterior sí tenía un plazo para la medida, ahora no hay un plazo. Creo que ¿dónde está? Aquí está. Miren. La vigencia mientras permanezca el riesgo. El riesgo permanece, la medida permanece. El riesgo se convierte en un riesgo leve, se convierte en un riesgo mayor, la medida tendría que ser mayor. Si es leve, la medida tendría que, tal vez algunas dejarlas sin efecto, no todas, unas sí, otras. Bien, entonces, doctor, y cuando usted me habla de medidas de protección, ¿qué es lo que tiene que tomarse en cuenta? Señores, yo también he precisado ya. Usted tiene que tener ejes para la identificación del nivel del riesgo. Doctora, ¿qué tipos de riesgo hay? Usted tiene el riesgo leve, tiene el riesgo moderado y tiene el riesgo severo. ¿Quién me indica estos riesgos? ¿Quién? ¿Quién es el primero o a partir de qué puedo yo determinar estos riesgos? Recuerden ustedes algo importantísimo que por acá lo tengo, que es la ACAS. Ficha de valoración de riesgo, la tan famosa ficha de valoración. ¿Qué es la ficha? Es un instrumento que se aplica para poder determinar si es que es leve, es severo o es grave. Doctora, ¿quién llena esa ficha? Señores, a nivel policial, cuando está, ese es el camino, el nivel, o se inicia a nivel de la comisaría, lo llenan los efectivos policiales. ¿Acá hay un gran problema? Sí. A veces no hay capacitación a nivel de efectivos policiales en algunas comisarías, en otras incluso tienen su propio comisario especializado en temas de familia. He visto casos también y felicito a esas comisarías. Pero también hay otras que el mismo efectivo policial llena esta ficha de valoración. Y la llena sin una correcta capacitación. Y muchas veces esa ficha de valoración no va a coincidir cuando usted la llene al riesgo que en realidad está sufriendo la víctima. Yo he tenido casos en los que la ficha tiene riesgo leve y en realidad la víctima está en un riesgo altísimo. Entonces, doctora, ¿puede que la ficha de valoración de riesgo dice leve y usted termine otorgando una medida de protección como si fuera un riesgo alto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque, señores, la ficha de valoración de riesgo es un instrumento, no es determinante para que yo otorgue mi medida de protección. Es el primer documento que me va a permitir a mí establecerse el nivel de riesgo de manera inicial, pero yo luego lo contrasto con mis actuaciones policiales, mis actuaciones judiciales. ¿Qué actuaciones judiciales, doctora? Informes del equipo multidisciplinario, llamadas telefónicas, audiencias, actuaciones policiales. Y puede ser que mi riesgo sea mayor. Es decir, doctora, puede ser que su riesgo, si por ejemplo acá usted dice riesgo leve, en la ficha de valoración, puede ser que en realidad esta víctima esté en una situación de riesgo mucho más alta y no sea riesgo leve. Claro que sí. Y que sea un riesgo severo. Doctora, y si es riesgo severo, ¿cuál sería la medida de protección más gravosa que podría dar? La más alta, en este caso, por ejemplo, es el retiro, el alejamiento, la prohibición de acercamiento, que se extienda tanto a padre, a madre, por ejemplo, a progenitor, a hijo. El albergaje, por ejemplo, de los niños en un centro diferente cuando no hay entorno familiar, cuando no hay entorno de apoyo. Claro, son las más altas. Pero para ello, o para que el juez, en este caso, emita una medida de protección, tiene que tomar un eje importantísimo en la identificación del nivel de riesgo. ¿Cuáles son esos ejes? Recuerden siempre la vulnerabilidad de la víctima, por un lado. No es que simplemente me van a poner vulnerabilidad y punto. No. Acá les voy a dar los tips. Y por otro lado, la peligrosidad del denunciado. Doctora, ¿cómo me va a decir peligrosidad si usted me está diciendo de que no es ámbito penal? Entonces, ¿cómo habla usted de peligrosidad? ¿Cómo va a poder determinar si es más o menos peligroso este denunciado? Sí se puede. Vamos a ver acá. Doctor, en la situación de vulnerabilidad de la víctima, ¿cómo lo describo?
o cómo puedo llegar como abogado a describir la situación de vulnerabilidad para dar mayor énfasis a mi caso. Diferencia de edades, señores, así algunos cuestionen esto, pero sí, la diferencia de edades cuenta también. Si es que existiese alguna discapacidad de la víctima, o sea, adicional, por ejemplo, es una mujer adulta mayor respecto de su hijo, diferencia de edad, que tiene una condición de discapacidad, por ejemplo, que se encuentra en silla de ruedas. Entonces, ¿agrava o no su situación de vulnerabilidad? Otro caso, una mujer gestante o un adolescente, grupo etario, diferencia de edades, y con un embarazo o estado gestacional. ¿Se incrementa o no la vulnerabilidad? Claro que sí. Situación económica, ¿puede ser una situación de vulnerabilidad? Claro que sí. Tengo muchos casos, por ejemplo, que en el tema de situación económica y social se evidencia la situación de vulnerabilidad, por ejemplo, mujeres venezolanas que denuncian a maltrato físico y psicológico y económico por parte de sus parejas peruanas o venezolanas, que abusan o están en una situación asimétrica, conlleva una relación asimétrica y sobre todo esa amenaza respecto a no conllevar o no poder sobrevivir incluso sin esa persona por la condición económica. La situación de migrante o migrante irregular, claro que sí, también agregaría una condición de vulnerabilidad. Adultos mayores, como les había dicho, personas en situación de desprotección. Tuve un caso de una adolescente, no, en este caso fue una niña, que ya era víctima de violencia por parte de sus padres, y que la UPE la puso en espacio de protección con su tía materna. Pero su tía materna tenía una pareja, y esta pareja de la tía materna abusó de esta niña. Entonces, esta es una niña que es mujer, niña, víctima de violencia por parte de sus padres y ahora víctima de violencia sexual por parte de su entorno de apoyo. O sea, imaginemos el nivel de riesgo en el que se encuentra esta niña. Aquí era albergaje definitivo, inmediato. Perfecto. Contexto social, señores. El tiempo, por ejemplo, que ha habido, bueno, aunque en algunas zonas del país sigue todavía los conflictos sociales por el tema de los conflictos actuales que se están dando, ¿no? Por el tema de toma de carreteras, toma de aeropuertos, en algunas zonas en las que se está evidenciando un conflicto social bastante grande, ahí, por ejemplo, se incrementa también el grado de vulnerabilidad de las víctimas. Perfecto. He visto que ya tengo más de 100 mensajes, así que me imagino que vamos a tratar de darle tiempo esta vez, ¿no? Un poquito más. Así que, a ver. Termino con lo de la relación de responsabilidad, que es importante porque siempre me preguntan, pero quiero dar lectura, una pausita para leer algunas preguntitas, ¿ya? Me dice Carmen Lupe Bardales, doctora, buenas noches, una consulta. Luis me levantó la mano. Sí, Luis, voy a dar pase, solamente mira, 20 minutitos más y voy a empezar a dar pase para las preguntas. Igual el abogado, el doctor Reader, va a precisar ahí las personas que han levantado la mano para que en ese orden se le pueda dar el pase, ¿ya? Buenas noches, doctor. Una consulta puedo hacer cuando es denuncia por alimentos y el denunciado es drogadicto y se encuentra internado en rehabilitación. Bueno, en realidad, a mí me han preguntado incluso, doctora, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo denunciar alimentos si el denunciado está en la cárcel, por ejemplo, ¿no? Que es una situación mucho más difícil todavía, porque en el centro de drogadicción puede salir o puede tener contacto mayor con su familia, ¿no? Señores, igual, los obligados bajo la situación en la que se encuentran, en el caso peruano, no es un eximente de alimentos o una causal de exoneración el hecho de que seas una persona drogadicta o tengas una adicción. Incluso tienes un orden de prelación para que tú puedas generar tu denuncia. Si es que no tiene los medios económicos, pueda hacer en esa línea de prelación otros integrantes del grupo familiar. Flor de María me dice, van detenidos inmediatamente. Me imagino que en el caso de flagrancia, cuando se trata de flagrancia y puestos a disposición a la fiscalía. Claro, Flor, la idea justamente es que antes de que ellos salgan de la carceleta, salgan notificados con su medida de protección. Eso sería un golazo, Flor, y eso sería una buena práctica que venimos implementando a nivel de algunos jueces, ¿no?
para que salgan correctamente notificados y cuando vuelva a pasar, ya ellos se pueda derivar este proceso por desobediencia. Buenas noches, doctora, desde ICA. Muchísimas gracias. Desde Tacna, Nelly Soledad Alvarado. Pilar, muchísimas gracias por su comunicación. Saludos desde Huancavelica. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Desde Piura, Ayacucho. Buenas noches. Tuve la oportunidad de estar en Ayacucho en noviembre del año pasado, justamente por el 25N, el Día de la Eliminación de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Buenas noches, doctores. Reciban desde Tumbes mi solidaridad con Tumbes ante el evento difícil el día de ayer. Desde Huancayo, lo incontrastable, muchísimas gracias. Buenas noches, doctora, desde Arequipa, por favor, precisar en el caso de las personas que hemos adquirido el diplomado, ¿hasta cuándo tenemos plazo para rendir? Mari, todo ese tema con el abogado Rieder, con el doctor Rieder, pueden analizar eso al interno. Buenas noches, doctores. Perfecto. Claro, usted puede llamar, Joel, a la línea 100 de manera anónima. Perfecto, pero también podría acudir a la fiscalía, podría también generar una anonimización de sus datos. En el CEN, dentro de la comisaría hay CEN, sí, Ivonne, lastimosamente no en el 100% del país, ¿no? No en el 100%. Hay CEN que funcionan cerca, en lugares contiguos, no al 100% todavía. Línea 100 de manera valida el caso con la trabajadora social, claro, se puede validar. Recuerden que los centros de emergencia mujer tienen psicólogo, asistente social, ¿bien? Por eso su equipo multidisciplinario pueden hacer estos dos informes de mucha ayuda para que el juez pueda emitir una medida de protección. La trabajadora social hace una visita domiciliaria, emite su informe y según eso anexa la denuncia. Claro, la trabajadora social, algo que sí yo no estoy muy de acuerdo, señores, es que en el tiempo de pasar el tiempo de pandemia, pero que todavía teníamos estos problemas del WAI, que hemos tenido problemas también de los conflictos sociales, que no querían hacerme visitas virtuales. Y yo incidí en que se haga la visita virtual a veces, porque cuando no se da la posibilidad de hacer contacto físico, se puede utilizar este medio virtual que llegó para quedarse, pero el CEN tiene su protocolo y ellos no prefieren que las evaluaciones psicológicas y las de social se hagan de manera presencial. Ahí tengo un poco de reparos. Voy a denunciar a un menor de edad, me dice Mar. Claro, una persona, en realidad, señor, que esté en un estado de ebriedad, imaginemos que puede ser que haya sido causado por él o que haya sido otra persona la que la haya llevado a ese estado de ebriedad. Por ejemplo, chicas que llegan en una situación incluso drogadas a denunciar, un poco desubicadas, perdidas en tiempo y espacio, y obviamente no se le va. Lo primero que se tiene que hacer es dar la atención médica. Y eso es el protocolo. Cuando un paciente, cuando una persona, un denunciante llega en una situación de drogadicción, de algún accidente, alguna situación de violencia física muy fuerte, no, primero así sangrando vas a estar anotando la denuncia. Primero es la atención médica, siempre, vida, integridad física, siempre. Y un menor de edad puede hacerlo, claro. Yo he tenido denuncias, incluso que han ido a la comisaría adolescentes, porque sus padres los golpean. He ido también alumnos de un colegio, pero que no fueron a su colegio, se fueron directo a la comisaría y denunciaron. Claro que se puede hacer, no hay ninguna limitación de que el denunciante sea una menor de edad. Joel me habla dentro de las 24 horas, Joel, el tema de la flagrancia. Una madre puede denunciar a su hijo de 16 años que la maltrata. Señores, pregunta también, porque siempre me la hacen. ¿Se puede denunciar a un adolescente? Me dice, doctora, ¿se puede denunciar a un niño, adolescente? ¿Se le puede denunciar? ¿Se le puede dar medidas de protección en contra? Recuerden ustedes, señores, que para el tema de adolescente nosotros tenemos nuestro código de responsabilidad penal, en este caso, de adolescentes, ¿no? Pero puede ser incluso el denunciado, a veces me han preguntado, hasta una persona que tiene algún problema mental, físico, claro que sí. El denunciado, señores, puede ser cualquier persona. Revisen ustedes su artículo 6 y 7. Inciso A, si la afectada es la mujer, por ejemplo, yo tuve un caso de una adolescente de 14 años, creo, y el denunciado creo que tenía 17 o 16 años. Claro que sí, es sujeto en este caso activo, de generar una violencia y ha sido por tocamientos indebidos, claro que sí. Y se le notifica a este adolescente con la medida de protección a favor de la otra adolescente y en contra de él, claro que sí. Y doctora, ¿y si tiene menos de 14 años el denunciado? Señores, se le puede incluso dar una medida de protección a los dos,
tanto al denunciante como al denunciado. Los dos son factibles de medidas de protección, porque ustedes recuerdan que en el código dice que menor de 14 años entonces será factible a una medida de protección. Superior a esa, medidas socioeducativas, ¿recuerdan bien? Perfecto. Buenas noches, señores. La policía lo detiene por flagrancia. Sí, doctor, una pregunta. ¿Qué pasaría si una señora sufrió violencia física y no quiere decir quién la golpeó? Perfecto, también pasa, Joel, con el tema de la denuncia. Por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Puede pasar. Estamos en nuestro centro laboral. Yo, por ejemplo, mañana voy a trabajar. Y llega mi secretaria, por decir, golpeada, amonetada. Y ya nosotros teníamos un poco de conocimiento, tal vez, de siempre hay conflictos, que tiene una pareja muy violenta y llega golpeada. Y yo le pregunto, ¿quién te hizo eso? Y ella me dice, no, me golpeé con el estante, me golpeé. Yo podría igual denunciar. Y ya tendría que ella, ojo, yo no la puedo obligar a que ella pase el médico legista, porque a ella se le da el oficio, se le da el acompañamiento. El centro de emergencia mujer, miren ustedes, si es que yo pongo en conocimiento al CEN de este hecho, le da un acompañamiento a ella antes de la denuncia, en la denuncia o durante la denuncia y después de la denuncia. ¿Por qué? Porque la acompaña en todos los actos. Mira, no es normal que un hombre te golpee, no es parte del amor que te profesa el que sea celoso, el que te revise el teléfono, no es normal eso. Entonces le da un acompañamiento y le dice, vamos, pasa por médico legista, tú tienes hijas adolescentes, ellas viven en ese espacio de violencia, X cosas. Y hace ese acompañamiento. Así que no hay ningún problema en el hecho de que ella no quiera decir. Eso, Joel, sobre todo en el ámbito penal, puede ser que se afecte porque no va a tener una sentencia condenatoria, pero sí va a tener medidas de protección. Eso sí. Cuando hay un desacato a la medida de protección, ¿qué procedimiento sigue, Maritza? Como ya había dicho, es el procedimiento de desobediencia y ese sí es un proceso penal. Ojo, el segundo hecho que se genera en el incumplimiento, este hecho igual tiene que ser analizado bajo los parámetros que ustedes ya saben, están acá, será la peligrosidad, pero acá están, ¿no? Criterios, igual la medida tiene que ser idónea, congruente, proporcional, tiene que ser ejecutable y puede, ante una situación de variabilidad, cambiar el riesgo. Bien, sigue con el PTT por haber hecho desobediencia y resistencia, sigue con policía por haber, sigue con, no sé qué dice acá, PP, desobediencia y resistencia a la autoridad o porque hubo otro hecho nuevo. Claro, es que, Gilmer, el nuevo hecho es justamente que luego que lo evalúo, pese a que estaba notificado, incumple y por eso es que remito a la fiscalía para que inicie el procedimiento. En los casos de que el esposo, me dice Hernán, porque no siempre es la mujer, es el agredido y la esposa pide intervención policial y necesariamente le creen a la mujer del hecho. Mira, Hernán, respecto al creer o no, porque esto es indicio razonable. Recuerda tú que acá no tenemos la verdad certera. Acá hablamos de indicio razonable respecto a la peligrosidad, perdón, respecto al riesgo de la integridad de la víctima. Y la víctima puede ser hombre, claro que sí. La víctima puede ser mujer, también. La víctima puede ser un adulto mayor, puede ser una mujer con una discapacidad, una mujer migrante, un hombre también, perteneciente al LGTBIQ, puede ser cualquier persona en realidad, un adulto mayor. Doctora, ¿usted le ponen a disposición al detenido para que dicte medidas de protección? No. ¿Qué imposibilidad hay que ambas partes participen en la audiencia de medidas de protección? Ninguna, Rosemary. Rosemary, tenemos que tener claro algo. La comisaría es un solo elemento, ¿no? No es que a mí me ponen a disposición al detenido. Es que el tema es que ni bien pasa el hecho, el policía o el efectivo policial tiene la obligación de poner en conocimiento a los dos, al juzgado de familia y a la fiscalía. Efectivamente, Rosemary, porque si ya ordenó que esté esa flagrancia, tiene que haber un fiscal a cargo para que valide el tema de la flagrancia, ¿verdad? O sea, ya de por sí el policía trabaja con su fiscal, pero también tiene que pasarlo al juzgado de violencia. Y qué bien sería que bien me pasan, yo analizo, veo la situación, entrevisto a la señora, veo si el relato es coherente, veo que no, reviso el actuado policial, el acta de intervención, en ese momento se le encontró mareado, le tenía el palo en la mano,
esto, el otro, se puso incluso agresivo. Tuve casos en el que empezó a decir el denunciado cuando lo agredieron, no saben con quién se meten, yo soy de la banda tal, el Choclito, por decirlo, soy de la banda esta, etcétera. Entonces es suficiente la agresividad del denunciado. Estaba en estado de ebriedad, las hijas estaban llorando, todo eso era el acto de intervención. Adicional a que cuando yo converso con la víctima, me desarrolla en extenso, mucho más rápido. Puedo pedir incluso conversar con el denunciado, claro que sí. Está presente su abogado, no hay ningún problema. Desobediencia a la autoridad, sí, muy bien. La cosa es el tipo penal, estimada, pero es la desobediencia. La constatación domiciliaria. Es que, mira, la constatación, cuando me hablan, doctora, de la constatación, no, yo no hablo de constataciones. Acá es que usted hace el acta en ese momento, que hace el acta de intervención, porque así lo consignan los policías, los efectivos policiales, y en el acta narran los hechos, tal y cual sucedieron. Ketlin Chuy me dice, doctora, ¿y se puede notificar en el centro laboral la medida de protección, ya sea a favor o en contra? Claro que sí. A favor o en contra, incluso me ayuda mucho, miren ustedes, como hay mucho... como les digo, empresas en donde yo trabajo, empresas agroindustriales que son para recolectar arándanos, para recolectar espárragos, etcétera. Entonces, y ya las personas se conocen justamente, no, él trabaja en esta empresa tanto que recoge arándanos. Ah, perfecto. Entonces, se le notifica a la empresa para que a su vez le notifique al señor la medida. Muchas empresas sí colaboran. Eso sería como parte de un proyecto importante de que apoyen con eso, ¿no? De la notificación al denunciado. Si el juez lo dispone, se notifica en el real. Claro. Buenas noches. La protección se da por parte de la PNP, el juez solo hace una función tutelar. Bueno, en realidad, Joel, como te digo, lo importante es llegar a la desobediencia y también en la medida de protección inmediata, ¿no? Eso sí es importante, no desmerezcamos tampoco. Quisiera saber si el juez de familia dispone de remitir a la Fiscalía Especializada en Violencia todos los casos de violencia, la mayoría lo archivan. Bueno, el trabajo, David, que puede hacer la Fiscalía muchas veces va a ser de la mano del trabajo que también realice el abogado que acompaña a la víctima, ya sea el centro de emergencia o el abogado privado. Si el abogado no hace un correcto acompañamiento, entonces a nivel penal se cae. Claro, lo archivan también, Joel, porque no hay pruebas, pues, ¿no? No fue al centro, no fue a la pericia, no hay certificado médico. Demoran, sí, demoran la carga, pues, David. Cuando eso solo falta para el letrado, perfecto, Joel. Muchas veces están esperando que hagas tú la elevación de actuados para que el fiscal superior disponga. También, a veces tienen miedo, porque David tiene que tomar en cuenta que archivar un proceso de violencia y que, por ejemplo, David, imagínate que tú lo archivas ahorita, tú estás de fiscal provisional, lo archivas y mañana, después de esa denuncia, feminicidio. Ay, Diosito, pobrecito el fiscal. Lo archivó y al día siguiente la mataron. ¿Mm? Por eso que a veces dicen mejor, lo elevo. Es complicado eso, por eso demora, tampoco es así tan sencillo, si no todo no lo vamos a archivar. Tengamos claro que la violencia en el Perú es un índice bastante alto, y el índice de feminicidio, señores, en el Perú es altísimo. 5 días, dice Joel, no, señores, 3 nomás, Joel, estás asesorando mal a tus abogados, a tus usuarios, ¿ah? 3 días nomás. Eso se entrega a la víctima cuando no hay flagrancia, bueno. Asignación económica y tenencia. Joel, en las medidas cautelares, mira tú, no solamente tienes esas, ya te he dado unas cuantitas más. Ya las tengo acá, creo, tengo en otra diapositiva. Ya saben ustedes que todos los que se matriculen tienen acceso a estas diapositivas donde están todos. Aquí está. Como medida cautelar, por ejemplo, y la gran pregunta para Joel, ¿qué diferencia hay entre la asignación económica y la asignación anticipada de alimentos? A ver, un punto más al que me respondo. Asignación económica y asignación anticipada. 2 medidas cautelares, ¿verdad? Una se subsume en la otra. A ver, ¿cuál es la respuesta aquí? Buenas noches, colega. Excepto para los temas de toda esa información escrita está en el curso. Claro, Samsung. Claro que está. Doctora, buenas noches. ¿Qué pasa si no régimen de visitas, solo hay medida cautelar de tenencia y el que tiene el menor no la deja ver? Es que no necesitas, Mariela Vázquez, y ahí tienes que asesorar a tu patrocinado.
No necesitan, señores, que exista un proceso judicial previo de tenencia o de régimen de visitas para que se dé la obstrucción de ese contacto con el progenitor. No necesitas proceso previo. Puedes tú igual decir que hay violencia por la simple obstrucción. Punto. No necesitas que haya proceso. Puede que sí haya, puede que no, pero no es obligatorio. El padre puede denunciar. Ya, bien, ahora sí vamos a ir, ya que más o menos ya veo que están escribiéndome más. Doctor Reader, si por favor le permite a la primera persona que alzó la mano para que ya vayamos teniendo las preguntas. Excelente, doctora Tania. Muchísimas gracias, estimados participantes. Ya saben, la modalidad con Udiápolis tienes que tener activo tu cámara. Adelante, doctor Luis. Adelante. Buenas noches. Doctora, ¿me escucha? Claro, doctor, le escucho. Adelante. Buenas noches. Doctora, entiendo que usted mencionó que poner a un menor de edad, afectar su integridad, es posible que se pueda proteger su derecho dentro de esta ley de violencia. En el caso, por la obstrucción del contacto, me refería, por la obstrucción. ¿A eso te refieres tú? Me refiero a eso, pero en el caso que no sea por una obstrucción, sino por un descuido, ¿no? Del progenitor que lo cuida, quien ejerce tenencia. En el caso que, por ejemplo, cuando aluden, doctora, hoy fui a visitar a mi hijo, me tocó el régimen de visitas, pero la mamá lo tiene desnutrido, no lo baña, tiene arañones en el cuerpo, no está yendo al colegio, está yendo... ¿A eso se refiere? ¿Doctor? ¿Doctor Luis? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿A eso se refiere? Como para hacerlo un poco más rápido. Además de lo que mencionó, por ejemplo, el que no se hace los dientes, el que haya informes del colegio de que no cumple con sus labores, que tiene un diagnóstico, tiene una enfermedad para ser tratada con cirugía, en el cual eso sería ya un caso muy específico. Ustedes saben que yo no puedo resolver un caso muy específico. Como te digo, pueden ser temas generales. Situaciones generales en las que tú abarcas, las que yo te he dicho, más las que tú me has dicho, todo suma, ¿ok? Y eso, claro que puede ser ese descuido, entre comillas, porque el niño, tú tienes que partir, niño, adolescente, tiene el derecho a vivir, por lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, por lo que dice la Constitución y todo el ordenamiento jurídico a favor del niño, a vivir en un ambiente libre de violencia. Y cuando tú quieres interpretar la violencia, la manifestación de la violencia es todo lo que tú me has dicho más lo que yo te he dicho. O sea, si tú dices, doctora, pero ¿qué? Lavarse los dientes es no hacerle que se hace, no darle la comida a la hora, como tuve un caso, ¿no? Es parte de, no, analicemos el caso en concreto, analicemos, porque este niño va a tener que pasar un informe psicológico para determinar si tiene una afectación o no, por esta situación que se le viene dando, adicional a lo que, más allá de un informe, ver en qué condición está. Evaluación médica, si es que tuviese alguna condición, porque tampoco va a ser un tema antojadizo. He visto padres que utilizan, doctora, él come a las 12 y le están dando de comer a la 1, eso es violencia, ¿no, señores? O sea, en una situación en la que la madre está tratando de poder generarse un espacio de regresar del trabajo a la 1 para darle de comer a la 1, no podemos ser sesgados y decir eso es maltrato. Entonces, se tendrá que analizar el contexto, pero siempre tu herramienta para ti, Luis, será parte de los principios convencionales, parte de las obligaciones de los padres hacia los hijos, parte de los derechos que tienen estos niños y adolescentes para vivir en un espacio armónico, para que se les brinde todas las atenciones, y sobre eso, claro que estás habilitado. Adiciona a eso la participación de un centro de emergencia mujer, luego tú insértate, porque a veces me dicen, doctora, pero cuando usted me dice el centro de emergencia, al final sí es mi caso, yo soy abogado, lo voy a pasar al CEN, ya no me van a pagar mis honorarios. Señor, anoticia el CEN y usted luego haga defensa conjunta. Presente un escrito de apersonamiento ahí y se inserta como abogado. Incluso le puede decir a su patrocinada, doctora, señora, yo le voy a llevar el caso, pero necesitamos del CEN también para que nos haga algún tipo de informe adicional. Perfecto, pero usted no pierde el caso, no deja ir al cliente, usted lo mantiene al cliente. ¿Ok? Bien, segunda pregunta.
Excelente, doctora. Muchísimas gracias, estimados participantes. Teniendo en cuenta nuevamente casos particulares, evitar. Y es una pregunta por estudiante. Doctor Jean Paul, adelante, por favor. Buenas noches, doctora Tania. Buenas noches con todos los colegas que están presentes desde la ciudad del Cusco. Y primero felicitarle por la gran exposición que tuvo la ponente en esta oportunidad. Doctora, desde su perspectiva o desde su experiencia como trabajo en este tema de violencia familiar, si tal vez usted tuvo algún caso en específico o genérico sobre la prueba psicológica de veracidad de los hechos narrados por la parte agraviada. Si es así, ¿cuál ha sido, digamos, las consecuencias que usted ha tenido o si es que tal vez no se ha tenido? Muchas gracias. Bien, mira, importante lo que nos pregunta, saludos al Cusco también. Doctora, ¿qué pasa? Usted cuando emite la medida de protección toma en cuenta la pericia psicológica y ha podido en ese tan corto tiempo, el Instituto de Medicina Legal ha retornado con la pericia. ¿Y qué dice esa pericia cuando resuelve? Por ejemplo, usted necesita que diga que hay una afectación directa en la víctima respecto al hecho denunciado. Usted tal vez necesita que diga que existe una reacción ansiosa producto del hecho denunciado. Entonces, miren, señores, muchas veces no nos da el tiempo antes de la emisión de la medida el tener la pericia psicológica. Ojo, porque hay una estructura para elaborar la pericia, no es cualquier pericia, no lo elabora cualquier psicólogo. Estamos hablando de una pericia que lo hace el Instituto de Medicina Legal. Entonces, en este caso, incluso hay un orden de atención. Muchas veces cuando toca en provincia y llega ya la víctima, cuando ya tal vez hay una orden de prelación previo a los de la capital y luego los de provincia, es decir, cuando no tenemos algo tan directo, ¿no? Puede variar incluso, claro que sí. Entonces, por eso es que, señor, en el ámbito de protección, por eso yo les digo, utilicen el CEM. ¿Por qué? Porque el Centro de Emergencia Mujer no les va a dar una pericia psicológica, pero sí les puede dar un informe psicológico. Doctor, ¿y qué tienen el mismo peso? Para mi ámbito de protección, miren, con el informe psicológico, más mi ficha de valoración de riesgo, más mis actuados policiales, más mi denuncia, más lo que yo hable con la usuaria, más lo que pueda escuchar el denunciado, suficiente. Porque hasta eso le doy tiempo que salga la pericia. ¿A quién le va a ayudar más la pericia? ¿A mi ámbito de protección o al ámbito de sanción? Al fiscal le va importantísimo la pericia psicológica, porque con esa pericia sigue adelante con el proceso penal. Pero para mi ámbito de protección, no. Yo ya tengo mi informe psicológico del CEM, yo ya tengo mi entrevista con la usuaria. Bien, siguiente pregunta. Excelente, doctora. Doctora Flor de María, adelante. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Doctor Rieder, buenas noches. ¿Qué tal? Doctora, hace un momento, bueno, al inicio de su ponencia estabas señalando de las medidas de protección, si cuando hay, por ejemplo, la violencia contra la pareja, ¿no? El hombre contra la mujer, bueno, lo típico, lo clásico, bueno, lo que más se ve, pero hay una menor, ¿no? Hay una menor de edad, la parte agraviada, como, digamos, por el tema de la tenencia compartida, porque ahora está de moda la tenencia compartida, entonces pide la tenencia compartida, ¿no? Y pide medida cautelar de tenencia compartida, supongamos, claro, que fue denunciado por violencia, ¿no? Pide tenencia compartida, y porque todavía no está nada. Recuerda que la ley en ningún momento te dice, y más que esté de moda, es que se ha modificado ya. La regla general es la tenencia. Exacto. Y ojo para todos los oyentes, el hecho de que usted, por ejemplo, sea denunciado por violencia, no significa que eso va a tener un efecto directo en el que usted no pueda solicitar una tenencia compartida. Porque para la tenencia exclusiva se señala, ¿acaso hay un requisito ahí que dice tenencia exclusiva se le dará porque a la otra persona yo no le doy exclusiva porque está denunciado por violencia? No, porque la denuncia por violencia sigue siendo una denuncia dentro del ámbito de protección. ¿O acaso usted ya tiene una sentencia condenatoria donde dice que este señor no puede, porque es altamente agresivo y puede perjudicar a su hijo? Pues ahí, doctora, hay que tener bastante cuidado.
porque el hecho que tenga las denuncias no hace. Yo sé que eso es un tema de percepción también, porque a veces puede pasar el caso de Ángela Rojas, el caso que conversamos la vez pasada, el caso de España, en el tema de la violencia vicaria, en el que el señor decía, solo son denuncias, y al final el señor terminó en la visita asesinando a sus 2 hijas, y luego él se asesinó. ¿Puede haber este tipo de casos? Sí, claro que sí. Pero el tema de la tenencia compartida no va a ser un limitante el tema de la denuncia de violencia, como tal, de manera aislada. Ahora, si usted me dice, doctora, mire todo el registro de denuncias de violencia que tiene, ahí cómo no va a afectar ese contacto, y pido la tenencia exclusiva como regla excepcional, porque este señor tiene una serie de denuncias de violencia sexual, incluso con niñas en un centro educativo, a uno, en el otro a otro. Pero ahí, claro. Entonces, analíceme bien el contexto, pero no es un determinante por la denuncia, porque si no, doctora, vamos a llegar al tema de que mañana yo quiero una tenencia exclusiva, entonces, ¿qué hago? La semana anterior lo denuncio todos los días por violencia psicológica, tal vez, o por obstrucción, o lo que fuese el denunciado, para que eso tenga una incidencia en la tenencia. Eso no podemos hacer porque eso es un mal utilizar el sistema. ¿Bien? Siguiente pregunta, estimado River. Sí, doctor Mario Puente, adelante, por favor. Doctora, muy buenas noches, doctor Rieder y todos los participantes. En el caso de la violencia contra la mujer, esta ley, cuando se denuncia y pasa la ficha de evaluación de riesgo, y sale severo, pero no pasa un médico legista, ¿recae el fiscal no puede archivar o sobre ese procedimiento? No, a ver, recordemos nuevamente, son ámbito de protección y ámbito de extinción. Mi ficha de evaluación de riesgo es un instrumento, no es el determinante. Y que pase o no pase médico legista para mi ámbito de protección no es determinante. Pero para mi ámbito de exención, que es lo que me dice aquí el abogado, me dice, doctora, pero entonces el fiscal no va a tener mayor herramienta. Ese es el tema del fiscal. Si el fiscal se ve en un espacio de que la víctima ya no le contesta el teléfono, en que incluso la policía va a la casa de la víctima y le dice, señora, vaya a pasar médico legista, pasan los días y ya la lesión no va a arrojar los días de incapacidad y los días de que se le haya podido dar de incapacidad. Vaya, acuda. No, yo no voy a acudir. O no contesta, cambian el chip. Eso tengo bastante. ¿Eso puede afectar en el ámbito penal? Claro que sí, pero no en nuestro ámbito de protección, señores. En mi ámbito de protección, así la señora no quiera ir al médico legista, yo igual puedo medir mi medida de protección porque tengo los actuados policiales, porque tengo los actuados judiciales, y para mí no es determinante la pericia, ¿ok? Ni tampoco la ficha de valoración, sigue siendo un mismo. Siguiente pregunta, por favor. Doctor Héctor Hugo, adelante, por favor. Está activo su audio. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches con todos los que están conectados a esta plataforma. Gracias por la exposición y por compartir con nosotros sus conocimientos, doctora. En el caso concreto, doctora, esta situación de que, bueno, una persona pues en estado de ebriedad agrede a su pareja con quien convive, esta situación, doctora, podría afectar en el proceso penal. ¿Podría ser como un atenuante o un agravante, doctora? No. Gracias, doctor. Miren, yo he escuchado eso mucho, ¿no? El tema de que el tema del estado de ebriedad como un atenuante, no. En realidad, con enfoque de género, que es lo que hoy nos ha tocado hablar de eso, pero esas son las reglas del enfoque de género dentro del proceso judicial y en las resoluciones judiciales. El tema de estar en un estado de ebriedad es más bien dentro del espacio del tema de violencia un agravante, más que o no tanto un agravante, sino una situación que generaría una mayor vulnerabilidad. Así podemos hablar, porque no queremos tampoco interferir con los tipos penales, tal y cual están descritos, y que usted lo encuentra en el Código Penal. El estar en estado de ebriedad no significaría como tal, pero sí conllevaría una mayor vulnerabilidad de la víctima. Por ejemplo, en mi caso del espacio de protección, que es lo que yo no veo el espacio penal, pero en el espacio de protección, cuando a mí en la acta verifico que el señor estaba en estado de ebriedad y que incluso ella en su declaración dice que constantemente viene ebrio y en la noche grita y golpea a sus hijas, y a ella delante de sus hijas, entonces eso para mí es una situación que cuando analizo lo que ustedes aquí tienen, por ejemplo, que acá está, les muestro rapidito, aquí,
en ese eje, incremento, o sea, raya arriba, la vulnerabilidad incrementa la peligrosidad del denunciado, el estado de gravedad. Siguiente pregunta, por favor. A los que me dicen, nos facilite las diapositivas, doctores, todos los que se encuentran inscritos en el curso van a recibir el material, tanto el protocolo, las directivas del interés superior del niño y el protocolo de enfoque de género, los 3 documentos. Asimismo, cuando me dice Ruscal Cajaleón, me dice, doctora, el tema del acoso judicial, hemos hecho un evento, si puedes entrar a la plataforma solo de acoso a través del proceso judicial, porque a veces me dicen acoso judicial, no, es acoso a través del proceso judicial, que es una nueva modalidad de violencia que se incorporó el año pasado. Es un nuevo tipo de violencia, acoso a través del proceso judicial. ¿Qué significa? Significa que usted denuncia un hecho y como respuesta la otra persona empieza a denunciarla por una serie de cosas, algunas con sentido, otras sin sentido, pero empieza a ser una lluvia de denuncias. Esa lluvia de denuncias, que es como una manifestación en contra porque usted denunció o porque usted quiso salir del ciclo de violencia, eso es un acoso a través del proceso judicial. Es decir, utilizo el proceso judicial para acosarte. Perfecto. Siguiente pregunta, por favor. Excelente, doctora. Doctora Torliska, buenas noches. Está activo su audio. Adelante. Doctora, buenas noches. Mi pregunta, ¿me escucha? Sí, doctora, le escucho claramente. Ya. Doctora, buenas noches. En caso de violencia sexual de menor de edad, ¿es posible realizar la diligencia de visualización de cámaras de videograbación y reconocimiento de persona mediante ficha RANIEC con participación de la víctima, que es menor de edad, 13 años, y la progenitora, antes de la prueba anticipada, que es la cámara Gesell, o se estaría revictimizando a la víctima? Ese es un tema, doctora. ¿Cuál sería? Hasta plenos hay, doctora. De la forma que a veces el juez, teniendo en cuenta que a veces el juez al emitir Se le va un poco el audio, doctora, pero mire, lo que usted me está preguntando es un criterio. O sea, aquí no podemos decir cuál es la respuesta, porque ese no es un examen que nos diga, esa es la respuesta, usted es la respuesta A y esta es la respuesta B. Ese es un criterio, que hasta pleno sobre eso hay. El tema de la revictimización, en casos sobre todo de violencia sexual. Pero si nos centramos, doctora, en el espacio de protección, por ejemplo, nosotros en el espacio de protección, muchas veces en los temas de violencia sexual, no convocamos a audiencia. Estoy hablando de, como le digo, criterio, porque no significa que en todos los jueces lo hagan o depende del caso en concreto. ¿Por qué? Porque si usted en el ámbito de protección va a hacer la audiencia, luego cuando usted va en el ámbito de sanción, cuando ya va a utilizar cámara Gesell, ahí se va a hacer el nuevo contacto con la víctima. Entonces, claro que va a significar una revictimización, más si es un hecho traumático, o dentro, o en el espacio, quiénes fueron los sujetos activos, quiénes fueron los sujetos pasivos de ese hecho de violencia. Entonces, como nosotros somos ámbito de protección, nosotros nos limitamos y decimos, bueno, edad de la víctima, vulnerabilidad de la víctima, peligrosidad del denunciado. Es un sujeto dentro de casa, es un vecino, es una persona fuera de casa, es el inquilino, es el profesor, subordinación, es el padrastro, mayor relación de subordinación. Entonces, identifico bajo esos supuestos. Y actuados policiales, actuados judiciales, suficiente para poder emitir la medida de protección. Ojo, con la medida de protección yo no estoy diciendo que él es agresor sexual, sino puedo determinar que hay un nivel alto de riesgo respecto a la integridad de la víctima, por ejemplo, porque es su vecino. Tuve un caso, por ejemplo, de la bodega, el señor de la tienda, que con caramelos le decía que pase y ahí abusaba de ella. Entonces conocía el domicilio de la víctima, o sea, estás denunciando a una persona que conoce tu domicilio, que tenía una confianza contigo, que entonces incrementa eso el riesgo de la víctima. Incrementa la peligrosidad del denunciado. Entonces, con eso es más que suficiente. Ante un riesgo alto, sobre todo en un caso de violencia sexual, emitir una medida de protección. Además que en el ámbito de protección yo no necesito encontrar culpables, yo necesito proteger a mi víctima. Si luego se descubre que él no fue, que fue su homónimo, que fue el pariente, que fue, en realidad ella distorsionó, no era él, sino era el hijo o era otra persona, eso en ese momento yo no estoy protegiendo al denunciado, yo estoy protegiendo la integridad de la víctima, que puede ser que tenga un certificado, incluso que se ha anexado, un certificado médico, un reconocimiento médico legal donde dice que ha habido una fisura por un acceso carnal.
Entonces, por eso le digo, va a tener, no quiero dar una respuesta si sí o no es una revictimización, porque como les digo, en algunos casos dicen, el tratamiento cómo puede ser ante una prueba anticipada, y eso va a ser ante el ámbito penal de sanción, no al ámbito de protección, doctor. Eso sí téngalo claro. Bien. Siguiente pregunta, por favor. Iván me dice, antes de la pregunta, Iván me dice, la ficha es un instrumento que difiere mucho del resultado. Sí, es un instrumento inicial, Iván. Eso ya lo hemos dicho claramente. Siguiente pregunta, por favor. Excelente, doctora. Doctor Joel, adelante, por favor. Sí, doctora Tania, ¿me escucha? Sí, doctor Joel, buenas noches. Doctora Tania, buenas noches ante todo y a todos los participantes. Gracias por haberme invitado. Doctora, quería hacer una pregunta con respecto a la ficha de valoración de riesgo, que usted acaba de decir que es un instrumento. La semana pasada estuve en una audiencia de control de acusación. Sin embargo, la abogada del niño... Sí, en el ámbito penal, pero igual, doctorita, me gustaría saber ese criterio. El tema es el siguiente, que la abogada se opuso al medio de prueba de la ficha de evaluación de riesgo presentado por la fiscal, indicando de que lo declaraba como una prueba sobreabundante. Es decir, como una prueba insulsa, como una prueba que no va a determinar nada. Sin embargo, a lo largo de toda su ponencia yo le he escuchado indicar que la ficha de evaluación de riesgo, pues, es un instrumento que lo llena el policía y en base a preguntas se ve el riesgo, si es leve, moderado, severo muy extremo. Quisiera saber, doctora, si usted opina igual que esta abogada. Es una prueba sobreabundante que no se debe admitir. En todo caso, ¿para qué se prueba fecha de evaluación de riesgo? Gracias, doctora. Bien, gracias, Joel. Mira, sobre todo, más que mi criterio, es que yo creo que, no sé si me han entendido, yo he dicho que la ficha de valoración de riesgo es un instrumento inicial. Así como es el instrumento, la declaración de la víctima, así como me puede servir la actuación o la comunicación telefónica que yo pueda sostener con la víctima. Y también he dicho que muchas veces difiere lo que dice la ficha de evaluación de riesgo, llenada por el efectivo policial, del riesgo que realmente se determina o que al otorgar la medida de protección. Claramente he dicho, si es que, por ejemplo, la ficha de valoración de riesgo dice que es un riesgo leve, pero cuando yo reviso los actuados policiales y realizo las actuaciones judiciales, audiencias, informes, etcétera, puede ser que concluya que hay un riesgo mucho más alto. Entonces, no es determinante, dije claramente, la ficha de evaluación. Ahora, en el ámbito penal, ese es otro ámbito, en ese ámbito de protección. Pero en el ámbito penal, claro que toman en cuenta la ficha de evaluación de riesgo, porque como parte de los actuados policiales, no lo puede separar la denuncia de la ficha de evaluación, si es que se hizo ficha de evaluación, porque en algunos casos que no se hace. Hay comisarías que envían la denuncia sin ficha de evaluación. Entonces, si es que tiene anexada la ficha de evaluación, si se realizó, claro que tiene que ser valorada. Ahora, el criterio que pueda tener, que si es sobreabundante o no, va a depender mucho usted a quién está defendiendo, ¿no? Y el argumento que puede utilizar el abogado. Pero ustedes saben que en el ámbito de violencia, lastimosamente, lo que prima, señor, no es la ficha de valoración. Lo que prima es la pericia psicológica en el caso de la violencia psicológica. Y lo que prima es el reconocimiento médico-legal, los días de incapacidad y los días de atención que se dan y que se muestran en ese reconocimiento médico-legal para el ámbito penal. Lastimosamente, si no tenemos eso, ¿qué podemos hacer? Entonces, como le digo, más allá de irnos a la ficha de valoración, si no tenemos, si no pasa por el médico legista la denunciante, pues el espacio penal va a estar totalmente fofo. Ahora, sí coincido con los centros de emergencia mujer en el que me dicen, doctora, no tenemos pericia porque muchas veces la víctima no va, pero yo, ojo, logré sacarle un informe psicológico y logré irme a hacer una atención médica, ni bien ella vino a denunciar, fotografías, y me fui a atención médica del hospital regional. No fue o el centro de salud, incluso dice, miren, hasta los centros, los parroquiales incluso podrían dar esa atención, en algunos espacios donde también se da atención médica. Bien, siguiente pregunta, por favor. Excelente, doctora, y terminamos con doctor Ricardo y Alejandro. Adelante, doctor Ricardo. Doctor Ricardo, active su audio. Damos paso entonces al doctor Alejandro. Doctor Alejandro,
cerramos con usted. Gracias. Sí, doctora, muy buenos días. ¿Me logra escuchar? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctora, disculpen. Quiero hacer una pregunta bastante puntual. Buenas noches con todos. Es con respecto al maltrato psicológico, acoso laboral y hostigamiento laboral. Probablemente usted ha escuchado temas o casos en los cuales se han presentado maltrato psicológico, acoso laboral y también el tema de hostigamiento laboral entre fiscales con su personal, ya sea asistente, o también jueces con sus asistentes. Antes de que se me vaya el audio, antes de que usted no me corte el audio, decirle, mire, hay una corte específica donde el propio personal del juzgado de violencia familiar denunció por violencia a los jueces de violencia. Con eso le digo bastante. Entonces, sí, la violencia se puede dar en todo tipo de espacio, laboral, centros educativos, para eso hay una ley determinada, ojo, que no es excluyente. Por eso yo siempre recomendé, y en la clase pasada también les dije, señor, si usted tiene un caso de violencia, no simplemente se vaya por la etapa administrativa, que es la comisión que se forma en el centro laboral, o ya sea en la fiscalía, en el poder judicial, en lo que fuese, esa comisión que al final, el que preside esa comisión, ¿quién es, doctor? El titular de la entidad. Y muchas veces, este titular de la entidad, obviamente, bajo la esfera de la confianza y los que forman parte, que es el asesor legal, el de recursos humanos, esa decisión y esa medida de protección que pueden otorgar ellos no necesariamente va a ser una medida óptima, por decirlo así. Entonces yo recomiendo ahí a usted, no sé si para ese lado está su pregunta, no se me desconecte todavía, pero que adicional de eso usted active, puede ir, no es excluyente, porque su 30.13.4 protege todas las modalidades. Diferentes que hay una ley específica del hostigamiento dentro de los centros laborales, claro, pero no es excluyente. Usted puede ir al Poder Judicial y puede solicitar ahí una verdadera medida de protección efectiva. Por ejemplo, en el caso de rotación, muchas veces a la víctima le dicen, genera este espacio de violencia, a ella la vamos a rotar. No, señores, ella tiene una protección y un blindaje, ella o él, puede ser él también, y la persona que tiene que ser rotada mientras que dure esa investigación es el denunciado o la denunciada, dependiendo. Bien, doctor, continúe su pregunta, solo quería precisar eso. El doctor estaba en su pregunta, doctor Rieder, si le permite audio. Sí, doctora, mi pregunta va si usted me puede precisar la diferencia entre el acoso laboral, hostigamiento laboral y maltrato psicológico bajo ese contexto, entendiendo de que, como le vuelvo a repetir, se han dado casos en los cuales hay jueces y fiscales que han cometido estos hechos de violencia, ¿no? Presunta violencia, y que también también uno acude como abogado a los órganos de control interno, por eso existen los órganos de control interno también para que se tomen las medidas correspondientes administrativamente, ¿no? En este caso, la pregunta es esa precisamente, ¿no? Usted si me puede precisar entre la diferencia del acoso laboral, el hostigamiento laboral y la violencia psicológica bajo ese contexto, ¿no? Dentro del área de trabajo. Esa era la pregunta. Lo que usted tiene que partir es lo siguiente, porque la nomenclatura que usted le puede dar va a variar del espacio en el que usted va a iniciar el proceso, pero su ley madre, ¿cuál va a ser? Su ley madre es la 30.13.4, y su 30.13.4, y acá está la figura, le contempla los tipos de violencia, ¿verdad? Y dentro de esos tipos de violencia, aquí la tengo la diapositiva cuando lo ubique, dentro de esos tipos de violencia va a contemplar tanto la violencia psicológica que se pueda dar, claro, así como la violencia sexual. Ojo, yo siento que usted me lo está limitando, bajo el supuesto que me está contando de jueces, podría ser violencia sexual. No necesariamente la violencia sexual que afecte directamente a ese acceso carnal, sino también puede tener una vinculación con la indemnidad sexual. Entonces, cuando usted me habla de hostigamiento laboral o acoso laboral, es de acuerdo a la vía y a la ley específica que sale, que es ley contra el hostigamiento en espacios laborales. Pero usted claramente, cuando acude al proceso judicial, usted no va a decir en el proceso judicial que pide una medida de protección dentro de lo que es medida de protección. Usted lo que va a pedir es la medida de protección ante el tipo de violencia que se está dando dentro de este centro laboral, y usted le va a tener que dar el tamiz y configurar los hechos, no sé cuáles son exactamente estos hechos que usted está llevando dentro de este proceso,
y tendrá que identificar usted, por ejemplo, si confluye tanto la violencia. He tenido un caso, no quiero poner, obviamente no voy a poner las partes, he tenido un caso claro de una persona que ha sufrido acoso dentro, porque el acoso puede partir incluso de una palabra. Por ejemplo, en este caso era a través de un mensaje de WhatsApp donde un funcionario le invitaba a salir, por ejemplo, y ella se negaba, le decía, tú estás en una situación, bueno, no quiero utilizar los términos, pero le decía como que ella estaba en algún tipo de falta sobre esta situación. Le decía, tienes que tratar de corregir, y esta persona estaba en una situación de poder. Entonces, eso a la víctima le generaba una situación de angustia, de ese miedo de que si no le contesto me vayan a votar. O sea, no había una situación de una situación directa que le diga un requerimiento respecto a tener un acceso carnal, pero sí había un sentimiento por parte de la víctima de que sentía ese acoso como tal. Y ese acoso le estaba generando una violencia psicológica porque ella sentía estrés laboral, sentía que no podía concentrarse en el trabajo, tenía miedo a acudir al trabajo porque no quería encontrarse a esa persona. Entonces, eso es parte de una violencia psicológica. ¿Qué es producir esa violencia psicológica? ¿Por qué, doctor? Por encajo o por tratar de encajar esa situación de acoso dentro del centro laboral. Entonces, cuando tú te vas a ir al Poder Judicial, tú te vas a ir por el tipo de violencia, si quieres, psicológica, si se hubiera dado en una situación mayor a un tema incluso de violencia sexual, pero si quieres lo encajas en violencia psicológica. Pero a partir de esta situación, de este acoso que se viene dando. Ahora, si tú quieres llevarlo de manera administrativa, porque tú me dices, yo me voy al órgano de control. A ver, una cosa son las ODECMAS que existen dentro de, por ejemplo, del Poder Judicial o el órgano de control a nivel fiscal. Señores, eso ve el comportamiento jurisdiccional, sobre todo. Ese no es el camino. Eso puede servir adicional, como yo siento como que es un disparo, ¿no? Puedo atacar todos los flancos. Pero, señor abogado, adicional de ese órgano de control que tiene, propio, esta institución, no olvidemos que la ley justamente que se dio hace 2 años, creo, específico con su reglamento, sobre el tema del hostigamiento dentro de los centros laborales, exige la creación de un órgano encargado, un órgano autónomo. ¿Quién preside ese órgano? El titular de la entidad. ¿Quién conforma ese órgano y esa comisión? El de recursos humanos, creo que más el de asesoría legal y otros 2 profesionales que tengan enfoque de género, así lo dijo la ley. El problema es el siguiente, es que cuando usted inserta esa misma solicitud de medidas de protección, porque este órgano encargado incluso dice, puede emitir medidas de protección mientras dure el proceso, que al final viene a ser un PAD, viene a ser un proceso disciplinario. ¿Y quién puede dictar esa medida de protección? Este órgano encargado autónomo conformado por integrantes de la entidad. Pero ¿qué pasa? Este órgano, como les digo, la medida que puede emitir, para mí muchas veces no es una medida que te garantiza el Poder Judicial. Entonces yo a los abogados siempre les recomiendo, si tú vas a iniciar a través de este órgano dentro de la entidad, por ejemplo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, y vas a pedir, por ejemplo, la medida de que tu patrocinada no sea afectada en una rotación o que se le evite el contacto directo con este denunciado, aparte de las prohibiciones de que no le escriba por WhatsApp, red social, correo institucional, por ejemplo, a veces utilizan, o lo que fuese. Entonces, adicional a eso, le pido la otra medida de protección. ¿Por qué? Porque a nivel de mi proceso judicial, esa medida de protección me va a permitir atención del equipo multidisciplinario, que pase la pericia psicológica, que tenga acceso a los informes psicológicos. Entonces, va a tener una mayor documentación para que luego pases a la otra etapa. Entonces, ¿qué te conviene a ti como abogado? A ti te conviene como abogado, no te confíes, porque he tenido muchos casos en el que solo han activado el ámbito administrativo a través de esta comisión y las medidas, cuando quieren favorecer de alguna manera, emiten una medida tan gaseosa o tan rápida y terminan archivando el caso. Y para que tú agotes luego la etapa administrativa y te vayas luego al Poder Judicial otra vez, mira cuánto tiempo pasó y perdiste para tu informe psicológico de tu víctima. ¿Cuánto tiempo perdiste para tu pericia? Entonces, más rápido, activas de manera inicial
y ha tenido buenos resultados. O sea, hay cortes acá y ya tienes jurisprudencia. No sé si al interno te puedo, porque es difícil a veces hablar de algunas cortes, pero hay algunas cortes que tienen un nivel alto de denuncia de acoso. Y en Chile, por ejemplo, hicieron un sinceramiento a través de un observatorio que creó el propio Poder Judicial del nivel de denuncias de acoso por hostigamiento en estos casos que se daban dentro de la entidad. En el caso del Perú, la doctora Elvia Barros, a través de la Comisión de Género, ha planteado una encuesta que ha visibilizado altos índices incluso de frases que podrían conllevar en la víctima un tipo de acoso. Porque, como te digo, la materialización del acoso es como la persona lo pueda sentir. No necesariamente lo que para unos, decirle a tu trabajadora, oye, estás bonita, estás arreglada, o esto, qué bonito, que el otro, puede ser que para uno signifique que sí es acoso y para otra persona no. Depende cómo la víctima sienta que está en un espacio en el que le impide ahora trabajar o concentrarse, como se dio en este caso que te he mostrado. Entonces, como te digo, más allá de las nomenclaturas, es en qué vía tú vas a activar. Yo me dedico, como te digo, a ver el ámbito de protección. Y yo, más allá de evaluar si es que llevaste el caso a nivel administrativo, yo voy a determinar de que se le dé una atención a partir del equipo multidisciplinario de manera inmediata. ¿Cuál es? La evaluación psicológica, si es que hubiese biofísica también, pero sobre todo la psicológica. Entonces, para mí, como ámbito de protección, yo lo que voy a hacer, lo encajo dentro de la violencia que me estás diciendo, que puede ser violencia psicológica respecto a este contacto con su empleador, incluso del mismo rango, no necesariamente tiene que ser un superior, puede ser entre los mismos compañeros, se puede dar dentro de una misma oficina, claro que se puede dar una situación de violencia, y a partir de eso dicto mi medida de protección. Esa es, para mí, bueno, lo poco que he podido conferenciar sobre este tema, la medida que se dé a través del órgano judicial. No descuiden el órgano judicial, porque si esperas acabar la etapa administrativa, cuando ya vas a tener atención judicial, esa pericia ya no va a tener la misma fuerza para que pases a la siguiente etapa. Esa sería mi respuesta. Bien, si nos da el tiempo para una siguiente pregunta, tenemos todavía 3 minutitos. Doctora, está bien, no hay problema. Vamos a darle pase a la doctora Geraldine. Doctora Geraldine, adelante. Doctora, buenas noches y los demás participantes. Quisiera hacer una consulta a partir de la premisa que usted señaló como medidas de protección más gravosas, el retiro del denunciado del domicilio y así como lo del albergue, ¿no? Pero ¿qué hacer en casos de riesgo severo, donde existe una dependencia emocional por parte de la víctima, donde los domicilios que han fijado no se les ha podido notificar o ejecutar por parte de la policía y en los centros laborales no tienen un centro laboral fijo? ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué variación o ampliación de medidas de protección? Porque en realidad, bueno, es un caso de, digamos, en los casos que hay mayor dependencia emocional por parte de la víctima, ¿no? Claro, doctora. ¿Cómo podríamos abordar este tema? Sí, el problema es complejo, lo que usted me dice, y eso parte por políticas de lucha contra la violencia y un trabajo directo con víctimas, ¿no? Por eso le digo, el Centro de Emergencia Mujer sería un espacio importante para ese acompañamiento a la víctima antes, durante y después del proceso. Porque el problema más grande es el rechazo de la víctima a querer tener contacto con los efectivos policiales, al que ir y pasar el reconocimiento médico legal. Incluso cuando se le hace una actuación judicial, la víctima dice, yo he mentido, no fue así, yo me golpeé sola, me autogolpeé, me autolesioné, o me caí, o incluso no, doctora, solamente fue una pelea, en realidad mentí porque no quería terminar la relación, yo quería continuar con él. Es más, doctora, yo estoy acá con él, le paso el teléfono, él está acá a mi costado, él ya me juró que no lo va a volver a hacer, doctora, nosotros vamos a continuar la relación, pese a que existe ya una medida de protección. El problema acá pasa, doctora, cuando esta persona que menciona eso, yo igual dejo una constancia, por más que eso no genere un retiro de la denuncia, yo hago y realizo una constancia para que se noticie del estado de salud, tal vez, que cuando ella va a tener esa atención de terapia psicológica, se tome en cuenta ese cambio de actitud, porque ella sigue siendo parte de ese ciclo de violencia, no quiere salir del ciclo, hay una negación a salir del ciclo de violencia, entonces tiene que tomarse en cuenta su conducta de la víctima. Ahora,
Doctora, ¿y usted puede generar algún tipo de apercibimiento a la víctima porque no acude a la terapia psicológica? No puedo. Yo no podría trabajar más allá con una víctima que no desea mayor atención. ¿Cómo obligarle yo a la víctima a que vaya a la terapia psicológica? Yo puedo obligarlo al denunciado a ir a la terapia psicológica, porque yo he emitido, y si él no va, puedo ejercer desobediencia a la autoridad. Pido un informe al Centro de Salud Mental y digo que me pase el registro de asistencias a las terapias. Y me dice, doctora, asistió a una y nunca más volvió. Perfecto. Con eso, en aras del principio de supervisión del cumplimiento de la medida, dispongo que se remita a la Fiscalía, ejecuto el apercibimiento, incumplimiento de la medida. ¿Y en la víctima? Le voy a remitir a la Fiscalía porque regresó, porque tuvo contacto, porque pese a que hay una medida de alejamiento, ella se acerca. Tengo un montón de denunciados que me llaman, porque yo los llamo por teléfono por los casos, y ellos me devuelven luego las llamadas y me dicen, doctora, se dictaba el alejamiento, pero ella está acá llorando en mi puerta, diciéndome que no puede vivir sin mí y que le abra la puerta. Yo tengo miedo que ahorita venga la policía porque ella está en mi puerta y dice alejamiento 200 metros y ella está acá en la puerta. ¿Qué hago? Tengo que dejar constancia, señores. Tengo que dejar constancia. Eso no va a hacer que la medida desaparezca, pero tengo que dejar constancia porque al final se pone en una situación de peligro el propio denunciado. Porque no le abre la puerta y más tarde ella se golpea contra la pared y luego va a la comisaría y dice, el denunciado nuevamente me ha buscado, es más, está en su cuarto, aquí, a tal dirección. Tiene que dejarse constancia de esa situación, porque son situaciones que pasan. Y que no necesariamente a veces la víctima resulta que desea la atención en esa supervisión o en ese deseo de salir del ciclo de violencia. Y eso, ¿cuál es la única forma de que ella entienda que tiene que salir del ciclo? Es asistiendo a la terapia psicológica, no hay otra forma. Y si no se asegura y generar este trabajo que tiene que hacer mucho el CEN y el Centro de Salud de empoderamiento respecto a esta mujer, pero ¿qué empoderamiento podremos hacer cuando tenemos muchas víctimas que dicen, doctora, estoy en estado de gestación, yo lo denuncié por violencia, pero me acabo de enterar que ya estoy embarazada, yo tengo que regresar con él, si no, ¿cómo? Yo no tengo para subsistir. Yo dejé a mi familia en Venezuela, yo dejé a mi familia en la sierra profunda de nuestro país, en la selva, y ahora yo vivo solamente con él, solo me dedico a estar con él, entonces, ¿cómo voy a subsistir? No tengo herramientas. Eso ya es un engranaje con una política educativa, con una política de reinserción con una política de inserción, de víctimas en espacios laborales, encontrarle espacios de trabajo. Entonces, es una respuesta muy compleja, doctora, porque abarca muchas aristas. Bien, saludos Gisela desde Cajamarca. Señores, pedirles a todos, por favor, que me sigan en mi red social, no se olviden, por favor, me encuentran como Tania Bocanegra Rispo, y ahí estamos capacitando en varios eventos a nivel nacional, incluso presenciales, para instituciones públicas, sobre casos de violencia, sobre casos de familia. Así que agradecida nuevamente con la invitación de Uriápolis, seguimos en estos diplomados tan amplios como verán ustedes hoy. Ha sido una sesión distinta, hoy hemos dado espacio a las preguntas en un mayor espacio, así que igual ustedes los que quieran acceder al material ya saben, tienen que inscribirse en el diplomado y van a tener espacio. Dice, doctor, no discriminen dar audio. Señores, lo que pasa es que, Ricardo, también entenderás que estamos con el tiempo, tenemos una programación hasta las 11 de la noche, ya son 11:04, igual, disculpen, no poder responderles a todos. Igual vamos a estar en otros eventos ya pronto con Uriápolis, ya les vamos a estar informando, así que estar muy atentos. Muchísimas gracias, doctores, espero que les haya servido mucho la clase de hoy. Gracias, Reader, que tengas un bonito inicio de semana, ya mañana iniciamos con toda la fuerza esta semana de trabajo.